Os hemos contado hasta ahora la base técnica de la IA generativa y de los modelos, de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs. En la segunda sesión vimos los 4 LLMs principales y, digamos, su funcionalidad general, lo que ha venido ocurriendo, lo que hemos tenido a nuestra disposición en el último año y medio, 2 años. Y hoy queríamos dedicar la sesión a hablar un poco de las funciones que han ido mejorando y que son significativas en esta última parte de la jugada. O sea, ya digamos, el último año han empezado a pasar cosas, han seguido mejorando cosas y estos últimos meses en particular han seguido ocurriendo unas cuantas cosas y eso es el resumen que estáis viendo en pantalla de los aspectos que os queríamos comentar hoy. Algunas cosas ya han salido en sesiones anteriores, bien respuesta a preguntas, bien porque también las hemos tocado un poco lateralmente, entonces, bueno, espero que no sean aburridas si ya las conocéis. Y como os digo, no es una lista muy temática, estructurada desde el punto de vista metodológico, sino que hemos ido repasando pues, los modelos de lenguaje, lo que daban al principio, qué diferencias hay con lo que dan ahora, ¿no? Entonces, digamos, esto es el set de funcionalidades que los modelos de lenguaje actuales, en general, con acceso gratuito, aunque sea limitado, y en algunos casos todavía de pago o empezando a plantear el tema de lo gratuito, pueden darnos, y os iré comentando. La mayor parte de las cosas están en ChatGPT. Haremos también muchas menciones a Anthropic, a Claude, y también algunos otros sistemas que los tienen, ¿no? Sabéis que luego por ahí llegó DeepSeek y sacó con un montón de cosas a la vez. También hablaremos de modelos abiertos, que es una cosa que creo que es importante. Muchos no lo conocéis o no lo estáis utilizando y nos parece que es esencial o importante que tengáis un oído, un radar puesto al respecto de eso. Vamos allá. Los PDFs. Ni sé la de veces que me han preguntado en estos 2 años, Andoni, ¿cómo puedo trabajar con PDFs con IAs generativas? Esto era un problema, era difícil al principio, salieron un montón de empresas que lo hacían y cada vez las grandes se han ido quedando con ello y lo pueden hacer más. Ya lo comentábamos en la pasada sesión que casi todas las 4 grandes y las que están compitiendo con ellas ya pueden gestionar PDFs, no tan largos a veces como quisiéramos, tienen restricciones o bien por tamaño en megas de PDF o bien por longitud de texto de sus PDFs. Muchas veces, si os dice el modelo de lenguaje, no admito PDFs tan largos, simplemente tenéis que hacer una adaptación de ese PDF con cualquier herramienta de las que encontráis en Internet para que lo reduzca de tamaño y normalmente el texto cabe. Lo que no cabe a veces son los gráficos que hay acompañando al texto o la resolución o la calidad que tiene el PDF. Entonces, cuando os pase eso, acordaos que simplemente convirtiendo el PDF en un PDF optimizado, con menos espacio, con menos tamaño de disco, muchas veces caben, ¿no? O sea, estamos ya empezando a tener megas y un número de páginas sustanciales. Bueno, aquí tenéis un poco la base, lo mejor posible de cómo se hace. Bueno, pues no hay una técnica única, os vamos a contar algunas cositas. Hay unos máximos que van evolucionando, ¿vale? Megas por fichero, lo que os digo. Claro, tiene un máximo que dice así literalmente, depende de la demanda, es como, vale, o sea, hay días que me lo coges y días que no me lo coges, cosas de ese tipo. Ya creo que os he comentado en sesiones anteriores que estamos enfrentándonos a una tecnología que no es nada estable. Entonces, lo que hoy parece que no funciona, resulta que dentro de un mes sí, o que cosas que hoy te funcionan mañana dicen que no, que el servidor ahora mismo no te puede atender. O sea que en ese sentido, sobre todo las cuentas gratuitas sufren todavía bastante de esta penalización, digamos, ¿no? Cuando ya tienes una cuenta de pago, normalmente ya te da asistencia o servicio 24/7. Tenéis un PDF de Intef ahí. Bueno, os voy a contar algunas cuantas cosas, no hace falta que las vayáis probando, pero si queréis ir probando algunas, ahí tenéis un PDF de Intef con el que he hecho las siguientes diapositivas. Esto ya tiene unos mesecitos. Son 45 páginas, 14.000 palabras, o sea, es un tamaño ya majo que en las primeras versiones era complicado gestionar, pero cualquiera de nuestras IAs generativas actuales puede gestionar un PDF de esas características, ¿no? Entonces podemos empezar con un PDF simplemente subiéndolo y pidiéndole un resumen o pidiéndole un análisis o pidiéndole, bueno, pues lo que sea que necesitemos. En general, las IAs generativas son peores buscando cosas muy específicas que contestando a preguntas generales. Puede ser que si le preguntas una cosa súper específica, en plan de, en la página 24, ¿qué se menciona sobre no sé qué personaje de una novela, ¿no? Imaginando que ya has metido una novela, puede ser que eso no lo acierte, porque las IAs generativas no funcionan como estamos acostumbrados en Google, que buscan información exacta y te dicen dónde está, sino que hacen una compilación de toda la información que le metes en el contexto y trabajan sobre esa compilación. Entonces son bastante buenas haciéndote análisis generales o sacándote ideas generales o haciendo trabajos de etiquetado sobre el texto que le has metido, pero no necesariamente van a acertarte si le buscas una cosa como súper puntillosa. De hecho, habréis visto muchos ejemplos. Le he preguntado esto y me lo ha dicho mal. Bueno, pues porque no es el fuerte de la IA generativa darte cosas puntillosas. El fuerte es más hacerte análisis generales sobre un contexto, sobre un significado que está expresado en un montón de texto, en un montón de palabras, ¿no? Esas 14.000 que decíamos. Si os acordáis que veíamos el tema de
ingeniería de prompts. Si usas un poco más de ingeniería de prompts, normalmente la calidad del resultado será mejor. Actúa como un experto en el campo del que va el documento, hace un resumen extendido, particulariza para cada una de las ideas los elementos más significativos. O sea, cuanto más preciso sea el prompt que le damos, es más esperable que el trabajo que haga sea más afinado, sea más cercano a lo que nos devuelve. Aquí hay una máxima que casi se cumple también en el mundo real. Cuanto más tiempo dedicas a pedir una tarea, más probable es que esa tarea te la hagan mejor, ¿no? A la persona a la que se la delegas, a la persona a la que se la pides. Pues así, las generativas también, cuanto más tiempo dedicas a describir la tarea, más probable es que te la devuelvan con mayor precisión. Aunque, como hemos comentado y seguiremos comentando un montón de veces, siempre tenemos que poner en tela de juicio y nunca podemos fiarnos del todo de lo que nos devuelven, ¿no? Pero en general, creo que os comentaba ya que cuando el contexto es conocido, es decir, si le damos un PDF con un montón de texto y le hacemos preguntas sobre ese texto, lo normal, lo esperable, es que vaya a tener relativa veracidad. Insisto, no hay herramientas que lo certifiquen y todavía no podemos nunca estar seguros, pero es probable que si el texto es conocido y se lo damos directamente, si es explícito, el trabajo que hace de análisis, y miraros los ejemplos, tenéis links a estas conversaciones y veréis que si hicierais vosotros un trabajo sobre este documento, muy probablemente no estaría mucho mejor que el que está haciéndonos la IA generativa con respecto a ese mismo documento. Es importante que las conversaciones son, las IAs generativas conversan muy bien. Entonces, muchas veces no es solo la petición, el prompt que le das al principio, sino cómo luego vas conversando con él, ¿no? Le dices, oye, ¿qué propones sobre esta otra cosa? ¿Qué cosa significativa dice con respecto a esta otra? ¿Cómo compararías esto con respecto a esto otro? ¿Vale? Vale. Resumen, no es infalible, pero en general es preciso en contextos explícitos cuando le damos un PDF. Y falla bastante más, y os voy a hacer un ejemplo, como muestra vale un botón, ¿no? Un ejemplo de cuánto es esperable que falle si empezamos a hablar de gráficos. O sea, si en el PDF hay imágenes, ¿qué es esperable que pase? Si las imágenes son fotográficas, el entrenamiento que tienen las IAs que procesan las imágenes es bastante bueno. Pero muchos textos os encontraréis como el ejemplo que estáis viendo aquí, que son imágenes estadísticas, infográficas, que dan información adicional, que completan la información que se está dando en el texto. Eso es muy habitual en textos científicos, ¿no? Muchos de vosotros y vosotras trabajáis con artículos científicos o artículos por lo menos profesionales o de calidad suficiente como para que estén acompañados con gráficas que no son decorativas. Entonces, lo que os digo, si hay una foto y la foto es de un gato, muy probablemente la IA adivine que eso es un gato porque está muy entrenada para reconocer imágenes fotográficas. Como veíamos el otro día, en los colores falla un montón. Claro, y aquí hay una cosa que mezcla dos temas. No está muy bien entrenada para imágenes interpretativas desde el punto de vista estadístico y de transmisión de información a través de un gráfico. Entonces, esto que para nosotros es bastante obvio, para un humano es bastante obvio, acordaos de la paradoja, ¿no? Es bastante obvio que aquí hay 7 capítulos, que los 7 capítulos tienen como 3 mediciones, una de incompletos, otra de parcialmente completos y otra de exitosamente completos, y ninguno de nosotros tendríamos ningún problema en si te preguntan, bueno, entonces, ¿cuántos exitosamente completos hay en el gráfico de arriba con respecto a esta escala? Pues dirías, bueno, pues exitosamente completos, pues 8 o 9, ¿no? Pues por ahí estará la escala. Y parcialmente completos, pues 1, ¿no? Enseguida hacemos esta asociación entre color y barras. Bueno, pues esta asociación entre color y barras, que para nosotros es tan natural, la hace súper mal. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos, incluso una interpretación directa que le he pedido hace poco, esto lo he hecho hace pocas semanas, y fijaos la interpretación directa que hace, ¿vale? Incompleto azul, capítulo 1, perdona si no hay azul en el capítulo 1. Parcialmente completado rojo 3, vale, el rojo me lo ha acertado. Y exitosamente completado 5, 5 si es 7. ¿Veis? Esta relación que los humanos hacemos muy fácil en una escala, ver una barra, interpretar la longitud de la barra como medición en esa escala e interpretar el color como una tipología concreta, empieza a patinar por todos los lados en la inteligencia, porque no está bien entrenada con imágenes. Es esperable que esto mejore, ¿vale? Porque ya sabéis al ritmo que están cambiando las cosas, pues muy probablemente estén entrenando ya inteligencias artificiales que, recordad, lo que están haciendo es convirtiendo una imagen a texto y metiendo el texto dentro del diálogo, del prompt. Es esperable que mejore. Según vayan haciendo IAs, que hagan ese trabajo mejor. Y como esto es una de las cosas en las que más fallan, ya llevamos 2 años en los que las cosas en las que más fallan las van mejorando porque son las que más les importan a las compañías que están investigando en esta dirección. Pero que sepáis que de momento esto es un problema. Entonces, si tenéis que interpretar un texto donde los gráficos son importantes, cuidadín, porque es muy probable que nos esté dando interpretaciones incorrectas, porque esté haciendo esta conversión, interpretando estos textos dentro de su lógica, dentro de su análisis, y por tanto fallando en el análisis general. Claro, si el texto simplemente refuerza lo que ya está diciendo la imagen, como el texto sí lo
analiza bastante bien, pues probablemente lo haga bien. Pero si la imagen aporta información adicional a la que está en el texto, entonces hay que tener cuidado. Si necesitáis hacerlo, si tenéis que hacer una interpretación de una imagen y tenéis que hacerlo con una IA o que lo queréis hacer con una IA, la sugerencia que os podemos dar de momento es que el trabajo de traducción de la imagen a texto lo puede hacer el humano, lo puedes hacer tú. ¿Vale? O sea, tú puedes decir, mira, tengo una imagen en la cual se ve que las barras son estas y son los siguientes datos. La azul para el capítulo 1, tanto. La roja para el capítulo 2, tanto. Bueno, incluso puedes decir que no hay barras, simplemente las mediciones, ¿no? La medición de tal es tanto, la medición de cuál es tanto. O sea, si tú conviertes esto a texto y le metes el texto, entonces muy probablemente haga el análisis bien. ¿Vale? Acordaos esta idea. Entonces, moraleja, ¿no? Cuando hay imágenes interpretativas, estadísticas, analíticas, es muy probable que lo haga mal, es muy probable que meta la pata y que tengamos esta cara después de hacer la interpretación, sobre todo si nos la creemos. Vale, más funciones, bueno, esto era un poco de PDFs que ha sido como una batalla importante durante estos últimos meses. Funciones adicionales, lo que os decía que vamos a comentar. Y vamos a comentar unas cuantas cosas más o menos deslavazadas, ¿vale? Una detrás de otra. Memoria, creo que lo decíamos brevemente en la sesión anterior. Los LLMs no recuerdan nuestras conversaciones, por lo tanto no empiezan siempre desde cero, empezamos siempre desde el mismo punto. Si queremos que vuelvan a empezar, tendríamos que copiar y pegar una conversación anterior. El único que de momento ha hecho algo parecido a esto, que está avanzando en este camino, es ChatGPT, que incorpora hace, ya no lo recuerdo, pero cerca de un año probablemente ya la memoria. Esto ha ido llegando, está en la versión gratuita ya, creo que lo comentábamos en la sesión 2, si estuvisteis conmigo. Entonces todavía tiene poco criterio de cuándo se activa la memoria. Aquí os pongo un ejemplo, si yo le meto este prompt. O sea, cuando específicamente le dices algo de lo que eres o de lo que te importa, hay como que la memoria, a ver, ChatGPT tiene una interpretación interna de tu petición y algún subsistema que no sabemos cuál es ni cómo está preparado, lo que hace es decidir, oye, esto parece importante, voy a meterlo en la memoria. Entonces, si le dices quién eres o le dices qué eres, qué haces y tal, en general te dice memoria actualizada. Eso significa que en la memoria ha metido una cosa tal que está. Si la abres, en memoria actualizada te dice el usuario es estudiante segundo curso en la Universidad en Derecho. ¿Te va bien? Genial. Si no te va bien, pues dices gestionar memorias y te sale la lista de todas las cosas que la memoria de tu GPT, de tu chat GPT ha ido guardando a lo largo de conversaciones. Una buena noticia es que siempre nos avisa, nos da ese mensajito de memoria actualizada, aunque pasa desapercibido porque sale en este gris que es como si no te fijas no lo ves. Y bueno, pues siempre estás a tiempo de decir que no quiero que memorices esto, ¿no? Y de ir por aquí puedes ir punto a punto, línea a línea, borrando la memoria que quieras, si no es pertinente, o directamente borrar toda la memoria y volver a empezar. Y también se puede desactivar esta característica. Mi opinión personal es que esto es útil, pero poco útil en la medida en la que te memorice cosas que son temporales, que son pues, un poco aleatorias, ¿no? En la medida en la que todas tus conversaciones tienen que ver con que tú eres estudiante de segundo de Derecho, pues está guay, porque te va a conversar siempre sabiendo que eres estudiante de segundo de Derecho. Pasa que en la práctica, por lo menos en mi experiencia, muchas veces las conversaciones que tienes con un chat GPT, con un modelo de lenguaje, son diversas, ¿no? Entonces, cosas que tienes en una conversación no tienen nada que ver con cosas que tienes en otra. Y es como que siempre esté memorizando lo mismo, no es... A veces, bueno, a mí me ha pasado que a veces me molesta. O sea, que a veces me mezcla cosas que no me tendría que mezclar. Creo que esto estará súper bien y espero que lo metan pronto, aunque ya llevan un montón de meses y todavía no se han decidido a ello, cuando lo mezclen con el concepto de agente, con el concepto de proyecto que comentaremos después. Luego lo comentamos. Cuando lo mezclen, y no sé por qué no lo han hecho todavía, creo que tendrá bastante más utilidad. Open Models, modelos abiertos. Habréis leído probablemente alguna vez el tema de open source, de free software, de software libre, software abierto. Basado un poco en esa idea del software libre, software abierto, que es un código de programación que cualquier programador en el mundo puede coger y utilizar a su manera, siguiendo unas pautas, mencionando al autor, etcétera. Hay un montón de licencias establecidas, pero digamos que el software ha avanzado mucho en las últimas décadas porque hay muchos desarrolladores de software que han abierto el resultado de su trabajo, o parte del resultado de su trabajo, y otros programadores se pueden haber aprovechado de esas características. Esta misma idea, aunque un poco distinta, como os cuento ahora, es la que tiene los modelos abiertos. ¿Qué es importante en un modelo? Lo veíamos en la sesión 1, el aprendizaje, ¿no? El entrenamiento, ¿no? Que se suele llamar en el mundillo. Ese entrenamiento depende de los millones de datos numéricos que el modelo, esa red neuronal profunda que ha ido aprendiendo un montón de textos, ha ido calculando en función de las pasadas, los millones y millones de pasadas que ha hecho por
por su prueba y error, ¿no? Entonces, cuando se habla de un modelo abierto, lo que se publica en un modelo abierto, o sea, esto es una cosa novísima, ¿vale? Esto no existía hasta hace año y medio, o año prácticamente. Lo que hace un modelo abierto es publicar las conexiones. ¿En qué se concreta esto, chicos? En 3 gigas, 4 gigas, 7 gigas de números reales con muchos decimales. Entonces, las compañías que deciden publicar los modelos, que hacen abrirlos, publican un mogollón de coeficientes, millones, literalmente billones de coeficientes. ¿Para qué sirve esto entonces? ¿Para qué me sirven tantos numeritos? Porque yo puedo, aquí tenéis algunos ejemplos, habréis oído seguramente algunos hablar de Llama. Meta es como la primera compañía importante, la primera gran tecnológica que se atrevió a publicar su modelo. Microsoft también está publicando algunos de los suyos, de familia de Phi. Y bueno, veis a Nvidia pues obviamente gana de cualquier cosa que hagan las compañías y los individuos que hagamos con sus GPUs, con lo cual pues, está encantada de que de una forma u otra lo utilicemos. El propio Google tiene una serie de modelos Gemini que no son abiertos y una serie de modelos Gemma que sí que son abiertos. Cada compañía aquí tiene su propia, es difícil entender para los que estéis aquí de business, súper interesante el análisis de por qué una compañía abre un modelo de un LLM, un modelo de razonamiento avanzado, como son los modelos de conversación de las IAs generativas actuales de conversación. También se pueden abrir los modelos de imagen, de generación de vídeo, ¿vale? O sea, esto mismo que os estoy contando con LLMs también existe con otras IAs generativas. Y como os digo, no me atrevo a daros una respuesta. Obviamente algunas no están en esta competición, están en otras, como es el caso de Meta, de Facebook. Y bueno, como su negocio viene por otro lado, abrir su gama de modelos de conversación con lenguaje natural, como es la familia de Llama, que por cierto es una de las que más calidad da de conversación, pues le permite competir de otras formas, ¿no? Le permite enriquecer algunas cosas. Pensar que Meta, hay una cosa interesante aquí a analizar para los de DBS que estéis aquí, y es que Meta es una de las compañías del mundo que tiene más texto a su disposición y de su propiedad de contrato para entrenar modelos de lenguaje, porque tiene todas las conversaciones de unas cuantas redes sociales que tienen millones de usuarios en el mundo y que estamos cada día alimentando los textos. Y si os miráis el detallito del contrato que firmamos como usuarios, muy probablemente la mayoría de nosotros, nuestros textos que metemos en las redes sociales, igual que las imágenes de muchos, pueden ser utilizadas por contrato para entrenar modelos de lenguaje, modelos de IA generativo. Sí que por ahí pueden ir los tiros en el caso de Meta. Pero aquí cada compañía tiene un poco su razonamiento y, bueno, para los usuarios, desde el punto de vista del usuario, ¿esto a qué nos afecta? Una idea importante. Podemos acceder a modelos abiertos en lugar de modelos privativos, en lugar de pues, ChatGPT o Claude. Ventaja, que no estamos alimentando a las grandes compañías, que estamos solo utilizando un conocimiento publicado, es como si fuera un conocimiento abierto a la libre disposición de la humanidad, ¿no? Esto se puede acceder a través del navegador. Os pongo la URL, la web más habitual para acceder a modelos de este tipo. Hugging Face es un clásico. Tiene un mogollón de modelos que puedes ir probando unos y otros y hacer cositas con limitaciones de uso, ¿vale? No puedes utilizar todo el rato que quieres, pero puedes jugar bastante rato para probar. Y os digo, esto probablemente para muchos sea una noticia, que hay ya desde hace unos meses programas instalables en tu ordenador portátil o en tu ordenador fijo que te permiten descargarte un modelo de estos 3, 4, 5, 8 gigas y en local, sin conectarte a Internet y sin tener que ver con ninguna gran tecnológica, estar ejecutando un modelo de lenguaje. Aquí os he puesto los 3 más conocidos, por lo menos hasta lo que ahora conocemos, seguramente habrá alguno más por ahí que se usa. O sea, hay mogollón, pero estos 3 son bastante típicos. El MStudio y Oyama. ¿Qué podríais hacer con esto? Pues nada, no estáis conectados a Internet, podéis tener un modelo instalado que se ejecuta con el cual conversar. Esto básicamente te lanza una especie de ChatGPT en tu portátil, en tu ordenador. Limitación, todo el cómputo de inferencias se hace en tu ordenador, con lo cual si no tienes tarjeta gráfica va a ir súper lento. Si tienes una buena tarjeta gráfica, entonces probablemente te vaya a una velocidad digna. También aquí puedes jugar porque hay modelos de muchos más parámetros y de muchos menos parámetros. Obviamente, cuantos más datos tienen, cuanto más coeficientes tienen, más calidad. Cuantos menos coeficientes tienen, menos calidad. Pero depende de lo que quieras hacer, te puede interesar descargarte algunos pequeñitos que son más rápidos y algunos grandes que son más lentos. En algunos ordenadores los mejores no se cargan siquiera porque no caben en memoria, tienen que caber en memoria RAM. Entonces, dependiendo de las limitaciones de tu sistema, hay veces que no los puedes utilizar. Así que una recomendación es que probéis alguno de estos y le deis una oportunidad. Como os digo,
Esto nos permite independizarnos de las grandes tecnológicas. Entonces, obviamente hay una diferencia de escalón, ¿no? De escala de calidad. Lo que se puede hacer hoy en ChatGPT es mucho más profundo que lo que se puede hacer hoy en Llama 3.2 o en alguna de estas otras, de esos LLMs abiertos que están a nuestra disposición. Pero a lo mejor para todo no necesitamos la última gama. Vale, a lo mejor podemos diferenciar y espero que poco a poco en los próximos meses y años como usuarios podamos discriminar qué cosas hacemos con nuestro LLM local, nuestro mayordomo de servicio privado, y qué cosas hacemos con un modelo de conversación en la nube. Aquí también hay un tema, no lo he puesto en la diapositiva, pero podéis imaginar que hay un tema de privacidad. Si tenéis problema para dialogar al respecto de una serie de datos que son confidenciales, que son vuestros, que son personales, que no sé qué, en un modelo privado, pues ningún problema, porque todo queda en tu ordenador contigo mismo, las conversaciones no se guardan si tú no quieres, si se guardan es en tu disco duro local, con lo cual ningún problema de confidencialidad. En cambio, pues bueno, ya sabéis que haciendo las cosas en la nube siempre tenemos, depende del contrato que tengamos, pues estamos más o menos protegidos. Hay muchas empresas que están optando por modelos abiertos por ese tema de tener en casa, tener dentro de mi casita, en mi armario, metido el modelo de conversación en lugar de estar consumiéndolo de una compañía alojada, vete a saber dónde, con los intereses que correspondan a esa compañía, ¿no? Entonces, dependiendo también aquí de la privacidad y del tema del coste también, obviamente aquí el coste lo que hace es cambiar de sitio. Si tú consumes ChatGPT, unos servidores de algún sitio del mundo están consumiendo ciclos de tarjeta gráfica a saco. Si te lo instalas en local es tu propia GPU, tu ordenador, el que está consumiendo CO2. O sea, y algunos dicen, no, es que esto es más ecológico. Bueno, relativamente, ¿vale? El modelo llama en la nube es igual de ecológico que el modelo llama en tu ordenador. Es distinto quién paga la factura, a ver, quién paga la fiesta, ¿no? La pago yo si está mi ordenador o mi compañía eléctrica, o bueno, si estoy en el trabajo y paga mi compañía en la que trabajo, pues bueno, pero ya me entendéis. Cambia el sitio de facturación, pero realmente estamos consumiendo en cualquier caso energía. Os hago un apunte especial sobre Mistral, que es el más representativo de los modelos de lenguaje europeos. Está a buen nivel, no está compitiendo con los grandes, no con ChatGPT o con Claude en la misma liga, pero bueno, no está lejos. O sea, la calidad de conversación es interesante y encima hace unos pocos meses, que recordar que noviembre puede ser, 2024, abrieron, por he puesto temporalmente porque lo dijeron, entonces de momento sigue abierto, pero no sé si seguirá abierto indefinidamente o si lo cerrarán, porque obviamente esto genera un coste cada mes, ¿no? O sea, tienes que estar soportando pérdidas todos los meses. Se llama Les Chat, francés, bueno, no sé si lo he pronunciado bien, pero es una compañía francesa y veis que tiene un montón de cosas. O sea, de hecho, desde Saque ya montaron un servicio público sobre su modelo abierto, o sea, tienen un modelo que te puedes descargar y ejecutar en local, pero ese mismo modelo tienen un servicio en la nube que puedes conversar con él y además sacaron unas cuantas funcionalidades de las que hemos comentado que tienen los LLMs de gama alta. Algunas de las cosas que vamos a comentar hoy como el Canvas. Así que también una invitación a que podáis darle una oportunidad a nuestro compañero europeo, bueno, los que estéis aquí que no sois de Europa, también os invitamos, ¿no? A nuestro compañero europeo en cualquier caso, por lo menos fuera del esquema de las grandes tecnológicas que están pues eso, en Estados Unidos y algunas en China, como sabéis. Esto de momento es el competidor más significativo y está creciendo a buen ritmo. Ya veremos qué pasa en los próximos meses, pero es un competidor digno, ¿no? Con respecto al resto de los que conocemos y os hemos comentado. Hemos comentado unas cuantas cosas hasta ahora. Os voy a introducir el concepto del RAG. Y para introducir el concepto del RAG vamos a reflexionar un poquillo sobre cómo trabajamos con un modelo de lenguaje, ¿vale? Primera manera, que es la que hemos hecho todos al principio. Chateas, conversas con ChatGPT o con cualquier otro de los que estén en la misma escala, los competidores, ¿vale? Chat o con cualquier otro de estos. Y la conversación por defecto es sobre el aprendizaje, es decir, sobre los textos de los cuales ha aprendido ese modelo de lenguaje, ese gran modelo de lenguaje. Muchas cosas las hace bien, lo comentábamos en sesiones anteriores, pero algunas son muy especializadas, si son muy actuales, si tienen que ver con un conocimiento muy experto, las hace regular. Entonces aquí hay un número de errores esperable mayor. Hay una manera de forzar el contexto. Tú puedes decirle explícitamente, le das un PDF y le puedes decir, resúmeme este PDF y básate solo en este PDF, básate solo en este documento. No es científico, ¿vale? No es que haya un algoritmo que está definiendo que solo se basa en eso, pero digamos que está combinando su aprendizaje, pero intentando hacer en mayor medida, darle peso, darle importancia sobre todo al documento que le has dado. Entonces, si queréis hacer algo que sea análisis puro de un documento y que no esté intoxicado por el conocimiento que pueda tener ya de aprendizaje de textos anteriores, puedes intentar forzarlo
como os estoy contando, explícitamente metiéndolo en el prompt. Haz un análisis de texto y utiliza solo la información que encuentres en el texto. No es compromiso 100%, pero en general hace bastante bien esa independización de dedicarse solo al texto que le das. Esto es raro, pero os lo cuento porque hay poca gente que lo hace y poca gente que lo sabe y se puede hacer así. Lo más normal es el contexto reforzado con el aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es con el que converso, pero le meto más cosas, le meto más información que añaden calidad, añaden información a esa conversación que estoy teniendo. ¿Cómo se puede hacer esto? Al principio todos hemos hecho lo mismo, copiar y pegar. ¿Vale? Vas a una web, copias, pegas. Vas a una web, copias, pegas, vas a un PDF, copias, pegas. Esto tiene una ventaja, aunque sea más pesado, y es que sabes lo que estás metiendo, con lo cual hay bastantes pocos errores y esta es, digamos, la manera en la que más asegurado puedes estar de que está incorporando, además de su conocimiento previo, está incorporando los textos exactamente que le metes dentro del prompt. Puedes meterlo en los documentos PDF, como hemos comentado, o en otros Google Docs o Docs de Microsoft Word. O sea, hay unos cuantos formatos, ficheros de texto plano, hay unos cuantos formatos que suelen permitir los LLMs. Y bien, pero cuidado con lo de la imagen que hemos comentado antes. Con búsqueda, fijaos que esto es un enriquecimiento también del contexto, o sea, estoy añadiendo contexto a través de la búsqueda. Y aquí ya os acordáis que comentábamos que la búsqueda, de momento la han hecho regulín. Entonces, ojo cuando hagáis búsquedas porque hay cierta tendencia a confiar mucho en las búsquedas que hacen las IAs y todavía las búsquedas que hacen las IAs es bastante mediocre. Esto están acelerando, pero de momento yo os diría esa máxima. De momento no os fiéis demasiado de la búsqueda porque no sabemos exactamente ni cómo están buscando, ni qué están encontrando, ni siempre me están declarando lo que están encontrando, ¿vale? Aquí hay un patrón habitual y es que las búsquedas en inglés funcionan mejor que en castellano en muchos campos, porque hay más literatura y más información en Internet en inglés que en castellano. Se habrá pasado buscando en Google directamente, ¿no? Entonces, en general, las búsquedas va a hacer mejor también si hacéis la conversación en inglés que la conversación en castellano. No siempre funciona, yo lo he probado un montón de veces y no siempre funciona bien el conversar en castellano y decirle, hazme las búsquedas en inglés para añadir información aquí. A veces te las hace, muy a menudo te las hace también en castellano. Introduzco este concepto para hablar de una cosa que ya hemos comentado, pero no hemos profundizado en ella. Le vamos a dedicar unos minutos ahora y es el RAG. RAG son las siglas de generación aumentada con la recuperación. Retrieval Augmented Generation. Entonces, esto es súper interesante. Y os lo voy a contar con un ejemplo, con una aplicación que muchos conoceréis, pero probablemente algunos no. Y que es un concepto distinto, con algunos inconvenientes, pero con muchas ventajas y muchas posibilidades. Esta es una de los grandes caballos de batalla de este año de la IA generativa, ¿vale? Hay muchos temas que están ahí efervescentes, pero yo diría que los dos más hot, más en curso, más activos, que más compañías están haciendo cosas, son los RAG y los agentes de los que hablaremos después. ¿Qué es un RAG? Generación aumentada por el reconocimiento. Os lo voy a enseñar con un ejemplo, y esta es la herramienta que os decía que si no la conocéis os invito a dedicarle unos minutos. Es NotebookLM, es una herramienta de Google, permite abrir cuentas con vuestras cuentas de OpenDeusto, puedes abrir cuenta con Gmail, entonces cualquier cuenta de Google te permite abrir una cuenta de Notebook, la URL es, como veis aquí, NotebookLM, como suena, notebooklm.google.com. Y el concepto es sencillito. Yo cuando lo vi por primera vez pensé que no iba a llegar demasiado lejos, pero bueno, tiene algunas cosas interesantes como ahora os voy a contar. Y es un buen ejemplo de RAG y se va a ver muy fácil con esto que es RAG. Están cambiando cosas por sobre la marcha. Hay un Notebook LM Plus que promete un montón de cosas que todavía no tengo muy claro qué son. Están cambiando el rema de cuentas. Fijaos en una cosa curiosa y es que esto lo ha sacado Google hace ya bastantes meses y Google hasta hace poquísimo, hasta hace solo unas pocas semanas, no permitía, Gemini no permitía subir PDFs. Aquí hay un tema que yo no acabo de entender y que también es un poco política de mercado, ¿no? O sea, ¿qué esperan con este servicio? ¿Qué esperan con Gemini? ¿Por qué en Gemini no han puesto PDFs y aquí sí han puesto PDFs? Bueno, pues lo desconozco. Me lo puedo imaginar o puedo intuirlo, o los que estéis aquí de business también ayudadme a entenderlo, pero probablemente Google está experimentando si esto es un servicio que se puede poner como servicio de pago. De momento es gratuito, está en su zona experimental de servicios que no se compromete a que sigan estando ahí, o sea, lo pueden quitar de la noche a la mañana, pero mientras lo dejen, y parece que creo que está teniendo suficiente uso como para que les convenza, otra cosa es que en algún momento lo pongan de pago o qué es lo que pongan de pago aquí, de momento es gratuito. Bueno. Si habéis abierto ya el notebook, os pedirá al principio que subáis algún documento. Bueno, abrís una conversación, esto que sale al principio lo llama cuadernos,
¿veis? Yo ya tengo algunos metidos, si no tienes no tienes ninguno, le das a crear, y es tan fácil como crear uno, ya lo tengo creado, no lo voy a hacer, pero es crear uno y empezar a subirle documentos. Entonces, primera cosa importante, podéis subir PDFs, todos los que, bueno, no todos los que queráis, pero muchos, ¿vale? Tiene límite, pero tiene un límite bastante grande. O sea, yo he probado a meter, en plan de cogerme un montón de libros, los que tengo más largos, y meterlos ahí, y me ha tragado 25 libros y me ha tragado un montón de cosas. Más cosas interesantes, no solo metes PDFs, sino que también metes Words y TXTs, pero también puedes meter audios y vídeos. Lo que hace entonces es transcribirlos. Entonces metes audios y los transcribe, metes vídeos y los transcribe. No sé qué transcriptor tiene porque no lo he leído o no está declarado. Si está declarado no lo he encontrado. Entonces no sé qué servicio de transcripción tiene, supongo que será alguno de Google, pero es relativamente bueno. Es verdad que es mejor en inglés que en otros idiomas, mejor en inglés que en castellano que en euskera o con idiomas más minoritarios. Pero también funciona en euskera, ¿vale? Para los que seis euskaldunes aquí, yo alguna vez me han pedido, oye, ¿cómo transcribir no sé qué audio en euskera? Y el tema de la transcripción es no sé si podemos dedicar un poquito en la sesión 5, es un temazo porque casi todas es de pago, o sea, hay muchos servicios de transcripción, pero enseguida todas te empiezan a cobrar. Los que tengáis que hacer transcripciones, que lo sepáis. Bueno, pues esto no te hace transcripciones directamente, pero como indirectamente te las hace, te puede servir para hacer transcripciones y aquí sí que las puedes hacer de gratis. Ahí lo dejo. Entonces está guay porque puedes subir información multimedia, toda te la va a convertir a texto y puedes dialogar con ese texto. Entonces yo he subido dos ejemplos que tenéis ahí en las diapositivas enlazados. Es el framework de inteligencia artificial que ha publicado la UNESCO en agosto de 2024. Sepáis que la UNESCO ya acepta, invita a la comunidad educativa mundial, tanto a docentes como a estudiantes, a que utilicemos la IA dentro de nuestros procesos y define una serie de competencias, una serie de propuestas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros aquí podríamos conversar con estos documentos. Podría decirle, yo qué sé, resume, bueno, veis que me está haciendo aquí un resume las competencias clave para estudiantes según la UNESCO. Bueno, si no digo según la UNESCO, me lo va a hacer igualmente, porque vas a conversar con el contexto que le has subido. ¿Os acordáis que hablábamos de contexto y decíamos que el contexto tiene una limitación y eso es muy importante? Esto no es que metes todo en el contexto. O sea, no es que en tu prompt se están sumando los tropecientos megas de estos documentos y ahora lo vais a ver. Si le pido la conversación, tarda un poquito. Tiene un montón de funcionalidades más, ¿vale? Hay una muy chula que es un resumen de audio que te hace un podcast de 12, 15, 20 minutos, probarlo. De momento solo lo hace en inglés, pero que sepáis que se puede hackear porque le puedes configurar el resumen de audio y le puedes decir, házmelo en castellano, por favor, házmelo en castellano, insisto, házmelo en castellano. Y entonces, normalmente después de insistirle mucho, lo hace en español. En español, bueno, pues con unas voces quizás con menos calidad que las voces en inglés, pero bueno, hace podcasts bastante chulos. Y es una manera de, si vas por la calle y quieres escucharte un documento resumido, pues en 20 minutos, pues te lo oyes en un podcast que ha hecho la IA para ti. Probarla, os sugiero que la probéis porque para algunos puede tener usos muy interesantes. En la uni lo estamos utilizando para unas cuantas cosas. Pero bueno, lo que iba con el tema del RAG, os decía, no está metiendo todos los documentos en el contexto. Lo que está es generando una base de datos, se suele llamar base de conocimiento, y está partiendo en trocitos los documentos con su propio criterio, o sea, nosotros no tenemos que decir nada aquí. Él está cogiendo los PDFs, está convirtiendo todo eso en texto, está transcribiendo conversaciones y vídeos a texto y parte parrafitos, parte trozos de una longitud determinada, pero tiene unos algoritmos que nosotros no tenemos que tocar, ¿vale? Los parte. Y entonces, cuando nosotros le lanzamos una petición, como acabo de hacer, lo que hace internamente, y eso es un RAG, es descifra la semántica de mi petición. ¿Os acordáis que hablábamos de embeddings, que era un vector de muchísimos números, cerca de 1000 números, que codifica el significado de una palabra? Bueno, pues un embedding también puede codificar el significado de una petición. Entonces, codifica el significado de mi petición y ese vector de 900 números se busca en todos estos trocitos que se han procesado previamente y se encuentran los 20, 30, 40 que más se acercan, que más se parecen semánticamente hablando a lo que yo he hecho en la petición, y eso se le entrega, sin que nosotros lo veamos, se le entrega al contexto. Eso es un RAG, ¿vale? O sea, un RAG no utiliza los 200 megas en nuestros documentos. Selecciona una parte por semántica de petición, no es por búsqueda directa, ¿eh? No es, ¿dónde está la palabra competencia? No te va a buscar todos los sitios en los que está la palabra competencia. Te va a interpretar la petición, va a convertirlo en unos números que no vamos a saber y esos números van a permitirle buscar de todos los miles de trozos que tienen los documentos cuáles se parecen más, cuáles se acercan más a lo que estamos pidiendo. Y eso nos mete en la construcción de la respuesta. Entonces, fijaos en lo que me ha respondido.
Me ha dicho, bueno, las competencias, mentalidad central en el ser humano, y me pone un 4. ¿Qué significa 4? Esto es una mención a una referencia. ¿Os acordáis que decíamos, no sé si os acordáis, de año y medio decíamos, las IAs citan fatal, no utilices un LLM para citar, porque no saben citar, se inventan las referencias. Bueno, pues fijaos en lo que hace un RAG. 4, pincho en el 4, y el 4 es un trocito, the first aspect no sé qué, es un trocito que normalmente me lo saca por aquí, lo que es que no sé por qué ahora no me lo está sacando, voy a probar a pulsar en otro, a ver si me lo saca. Ahí está. ¿Veis esto que me está seleccionando? Os decía que cortaba el PDF en trocitos. Bueno, pues ha cortado el PDF en un mogollón de trocitos y me está haciendo referencia a un trocito, pero está guay porque me puede hacer referencia a ese trocito dentro de su contexto. O sea, sé en qué documento está, sé en qué página está. O sea, esto veis que es una citación ya mucho más precisa, porque me está diciendo que el fomenta la comprensión crítica de la proporcionalidad no se lo ha inventado la IA, está en este párrafo. Y de la misma manera veis que hay un montón de citas, el 5 está por aquí, el 6 está por allá, o sea, va entresacando textos. No es completo, ¿vale? Porque puede ser que haya algunos textos que sean relevantes para mi petición que no se han metido, porque en ese cálculo automatizado no estamos viendo lo que pasa, con lo cual puede ser que tú digas, joder, pero si aquí en el tercer párrafo hablaba de esto y no lo ha pillado. Entonces no es perfecto, pero bueno, es un salto de calidad. Ya veis que esto, por eso están invirtiendo en RAG las compañías, ¿vale? Entonces, una compañía que tiene, yo que sé, todos los informes que ha hecho en los últimos 20 años, los mete en una base de conocimiento y puedes dialogar con los informes de tus últimos 20 años. Que sepáis que muchas compañías se está haciendo esto a nivel interno. O sea, que muchos de vosotros y vosotras, cuando empecéis a trabajar dentro de unos años, probablemente estéis utilizando herramientas que conversan con la base de conocimiento de la compañía. Hay bastantes millones invertidos en este sarao. Y ya veis, sobre todo, bueno, llamo vuestra atención a que esto es una herramienta a la que no hay que perderle la pista. De las que voy viendo, muchas hacen RAG, pero ninguna la hace tan fácil de entender como en esta, porque en esta es que te lo estás viendo el documento, estás viendo a qué párrafo te está referenciando. Obviamente no puedes cambiarlo, no puedes decirlo, en vez del 9, mándame al 8, bueno, no, pero vamos, te da una base de trabajo sobre la que luego tú poder hacer iteraciones. Pensar además que aquí he hecho solo una petición, podemos seguir haciendo peticiones para hacer más fino lo que queremos que nos extracte del documento. Entonces, trabajos de precisión sobre bases documentales un poco grandes, esto es un hallazgo y es una de las líneas en las que os decía más seguirá evolucionando los sistemas de IA. Los propios sistemas comerciales la tienen aunque no se note. Claude, por ejemplo, lo utiliza mucho y no nos dice que está utilizando un RAG, pero lo está utilizando. O sea, Claude, aparte de que tiene mucho contexto, hay situaciones, los proyectos, luego os comento un poquito, en los que usa un RAG y están avanzando mucho los algoritmos de base, la programación interna de cómo se hacen estos RAGs, esta búsqueda enriquecida con la recuperación. De hecho, las compañías lo que tienen es que invertir mucho en cómo partir los textos, cómo los etiqueto, cómo los diferencio. Todo esto obviamente no es lo mismo un texto legal que un texto científico, que un informe, que un texto comercial, ¿no? Entonces, cada compañía un poco tiene sus particularidades. Notebook está aplicando pues una café para todos. Entonces, hace lo mismo con textos, da igual de qué tipo sean. Entonces, a veces meterá la pata. Por ejemplo, una cosa que está documentada en los RAGs es que a veces esta partición que hace entre textos, estáis viendo la que hace aquí, que me coge este párrafo y de arriba me la ha cogido aparte, a lo mejor resulta que estos dos párrafos tienen correlación y tendrían que ir juntos. Y resulta que el RAG no los está pillando juntos. Hay técnicas para mitigar eso, pero como no estamos viendo ni estamos pudiendo personalizar las técnicas, puede ser que algunas veces hagan cosas mal. O sea, no es esperable que esto lo haga todo bien. Es siempre un pelín mejor si todo estuviera en el contexto, pero en cuanto tenemos documentos grandes, todo ya no puede estar en el contexto. Pues nada, dedicarle un ratito estos días a Notebook, que creo que puede ser interesante y seguro que encontráis un montón de utilidades para vuestros estudios y para vuestra actividad en general. Os decía que tiene cuadernos y dentro de los cuadernos te puede guardar notas, que llama. O sea, puedes almacenar conversaciones. Si esta conversación te gusta, pues le dices guardar como nota y aquí a la derecha te va guardando una lista de las conversaciones que has mantenido contra estos documentos. Está muy bien además porque puedes tener, pues eso, un montón de cuadernos, cada uno tematizado, ¿no? Un cuaderno de no sé qué asignatura, un cuaderno de no sé qué otra, un cuaderno de este área que me interesa mogollón, un cuaderno de esto que estoy investigando. Entonces vas conversando en cada cuaderno y además puedes ir añadiendo contenidos interactivamente a cada cuaderno según vas encontrando nuevos documentos con los que conversar. O sea que este modelo creo que va a funcionar. No sé al final si se llamará así, se llamará de otra forma, no sé si limitarán a Google o saldrán por otro lado, pero este modelo de tener información conexa acumulada y poder dialogar con esa información y ser nosotros como usuarios los que discriminamos cuál es la información y cómo la dividimos, qué cuadernos hacemos y qué metemos en cada cuaderno, es bastante importante. Luego veréis que este mismo enfoque
de otra manera, pero también lo tienen ChatGPT y Claude. Vale, el módulo de analítica no me enrollo porque lo comentamos en la sesión 2. Los que no lo tenéis muy claro, ir al vídeo de la sesión 2 y buscar el minuto, no me acuerdo en qué minuto era, ¿vale? Pero os hablaba de lo importante que era este símbolo y de que cuando salta el módulo de analítica, entonces lo que hace el LLM es generar código y ese código ya te da determinismo donde el LLM solo te da indeterminismo, ¿no? O sea, te puede generar resultados precisos, resultados numéricamente correctos, cálculos y estadísticas o gráficos, como en este caso, numéricamente correctos. Entonces hay que saber que a veces incluso se tiene que forzar y decir, hazlo con el módulo de análisis de datos y entonces lo hace generando Python. Tampoco es que siempre funcione, ¿eh? Porque sí, a veces sí, te genera Python y no funciona. O sea, no siempre genera un código que sea correcto y que haga lo que quieres, pero desde luego para analítica, para gestión estadística, para cálculos matemáticos, mucho mejor lo que vais a encontrar por aquí que si lo hacéis directamente conversando con el LLM, como comentábamos en la sesión anterior. Esto es tan interesante que se lo han ido copiando a ChatGPT. Entonces, Claude lo tiene con una cosa que llama artefactos, que ahora os lo comento. Los artefactos además se puede publicar. Aquí tenéis un enlace de un artefacto publicado. Está guay porque Claude no solo te hace el grafiquito, sino que te hace un gráfico dinámico. Entonces, en la publicación esta, si entráis lo veréis, puedes pasarte por encima de las barras y te va contando lo que es cada barra. O sea que es una pasada. O sea, no solo te analiza los datos, sino que te genera casi un interactivo que luego tú puedes utilizar para visualizar y para interpretar esos datos, ¿no? Claude, ya os digo, ya os lo he comentado varias veces, que está ahí con ChatGPT. O sea, son los dos grandes competidores que se están peleando. En algunas cosas uno mejora al otro, en algunas cosas uno se adelanta al otro. De hecho, los artefactos los sacó Claude varios meses antes que el equivalente que os comento ahora de OpenAI. Los artefactos es esto de que genera un código Python y a la vez el código Python genera un gráfico. Entonces, Claude te permite ver el gráfico y ver el código Python. También lo hace Copilot, pero solo en la versión corporativa. Probablemente a vosotros lo que os pasa es que si le deis un gráfico de frecuencias con la versión gratuita, te hace el gráfico de frecuencias desde el LLM. Fijaos aquí se ve bien la diferencia entre que lo haga el módulo de análisis de datos y que lo haga el módulo de lenguaje, ¿no? El análisis de datos te genera un gráfico digno y perfecto, quiero decir, fidedigno con respecto a los datos. Aquí esto más o menos puede estar bien, pero en cuanto le dices, sí, genera un gráfico visual de barras, fíjate lo que me hace. Esto, os lo juro, lo he hecho hace unos pocos meses y Copilot me generaba ese maravilloso gráfico visual de barras de estos números, ¿no? Que es como, por favor, de verdad, me estás haciendo esto. Bueno, lo que os digo, zapatero de tus zapatos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado cuando pedís cosas estas, si lo está lanzando el módulo de análisis de datos o lo está lanzando el modelo de lenguaje. Y os hablaba de los artefactos, os voy a comentar un poquito más lo que ha hecho. Como os digo, antes que ChatGPT, en junio de 2024 los lanzó Anthropic con Claude. Cuando ve oportuno, Claude genera artefactos y también puedes decirle explícitamente crea un artefacto para lo que sea. ¿Y qué es un artefacto? Ahora os lo enseño en los ejemplos. Normalmente chateamos y vamos conversando y en el mismo panel tenemos toda la conversación en vertical. Entonces, es su respuesta a mi pregunta, su respuesta a mi pregunta y va todo en vertical. El artefacto lo que hace es generarte un segundo panel que se independiza de la conversación. Entonces, una cosa es qué conversas y otra cosa es el objetivo o el resultado de tu conversación. Claude lo que intenta es cuando tu conversación tiene un objetivo, o sea, pretendes generar un informe, pretendes hacer una página web, pretendes hacer un documento, Claude interpreta eso, que como os digo, se puede forzar y separa el resultado de la conversación. Eso es el artefacto. El artefacto es el resultado, ¿vale? Según se puede seguir conversando y la conversación modifica el resultado, modifica el artefacto, el artifact, y además en algunos casos, que son los que tenéis aquí, ya os voy a mostrar ejemplos, Claude no solo permite eso, sino que permite visualizar, igual que he hecho ahora lo del Python, que permite ejecutar el Python, permite visualizar otra vista alternativa del resultado que te está generando, lo cual en algunos casos es chulo. Mirad. Bueno, se versionan, o sea, puedes ir versionando, es la versión 3, 4, 5, 6, o sea, van evolucionando, digamos, ese resultado. Y lo que os decía del código y la vista, ¿no? Aquí le digo, haz una página web sencilla con un recuadro, con una estrella, siga al ratón, un interactivo. Bueno, pues Claude no solo te genera la web, sino que, o sea, no solo te genera el HTML, el código web, que tendrías que ser programador de web para poderlo hacer, sino que además te da un preview que es ese código web ejecutándose. Entonces aquí no, porque tengo una diapositiva, pero si lo intentáis, tengo por ahí el enlace, lo tenéis en las diapositivas, veréis que la estrella os sigue cuando vais haciendo seguimiento del ratón. Por aquí está enlazado, aquí tenéis estos dos ejemplos enlazados. Entonces tú puedes alternar entre la vista y el código. O sea, tú puedes ir chequeando en Claude con estas dos pestañitas y puedes ver el código HTML o puedes ver la estrellita. Claude tiene una cosa muy chula también y es que te permite publicar los artefactos. Entonces, si llegas a una cosa que sea suficientemente interesante,
no solo lo haces y lo ves tú, sino que puedes publicarlo y te da una URL general que a cualquiera a quien se lo pases, mientras no borres esta conversación, va a poder acceder al resultado de tu conversación. Si es un HTML, pues es HTML accesible, como si fuera una página web normal en cualquier otro sitio. Si es un documento, pues un documento accesible en Internet, ¿no? Más cosas que visualiza SVGs. Y fijaos qué cosa tan interesante cuando queremos gráficos sencillos, ¿vale? No pidáis aquí peras al olmo, ¿vale? Gráficos, pues esto, una red neuronal sencilla, conceptual, con unos cuantos colores. Vale, pues los modelos de lenguaje no saben generar gráficos, pero han leído tantos textos que están etiquetados que permiten conceptualizar gráficos, que permiten modelar gráficos con texto, que saben generar texto. SVG es un ejemplo, SVG es un estándar de formato vectorial de gráficos, que tú si haces este texto, el que estáis viendo a la derecha, este texto en un visor de SVG se ve así. Entonces, Claude y otros modelos de lenguaje, ChatGPT entre ellos, generan SVG súper bien. Como os digo, no pidáis una cosa súper artística con un montón de objetos porque eso ya es mucho más complicado, ¿vale? Va a ser cosas en plan de formas geométricas básicas, conexiones entre esas formas, colorines que permiten conexionar esas formas, ¿vale? Entonces veis que está haciendo y lo está haciendo bastante dignamente esto que le he pedido, una red neuronal simplificada. Y además Claude te permite alternar entre vista y texto, muy chulo. Interesante también el tema de los mapas conceptuales, diagramas mentales, mapas mentales y una serie de gráficos que se pueden hacer así, flujogramas que se pueden hacer así. Hay un formato estándar de texto, hay más, pero este es el más utilizado, Mermaid, que también permite representar en forma textual flujogramas. Entonces, lo mismo, el LLM te puede generar flujogramas y Claude te permite visualizarlos. Esto también lo podéis hacer con ChatGPT, ¿eh? Entonces, con ChatGPT tienes que copiarte el código Mermaid y dices, hazme un flujograma de no sé cuál, hazme un mapa mental de no sé qué en código Mermaid. Entonces, te genera el Mermaid, te lo copias, te lo llevas a un visor de Mermaid, lo pegas y tienes esto mismo. Lo tiene la ventaja de que lo tiene integrado. No sé por qué están tardando tantos meses lo de ChatGPT en conseguir esto, pero todavía ChatGPT no lo tiene integrado, el visor de Mermaid, ni el de SVG. Lo mismo con HTML. Entonces, puedes hacerte esto chulo porque puedes hacer texto decorado. Hazme texto con colorines, con negritas, con itálicas, con recuadros, con no sé cuál. Bueno, pues te genera un HTML y veis que este texto, el visor, o sea, este es el texto HTML de origen y el que te está interpretando y visualizando Claude es el que tenéis a la derecha. Muy interesante. También tablas con Markdown. Markdown es un tipo de formato, si no os suena, es un formato muy utilizado en contextos técnicos que tiene la mínima información de etiquetado para hacer las cosas básicas que necesitamos en un texto no demasiado decorado. Negritas, itálicas, tipos de títulos, tablas sencillas y cosas así. Entonces, los LLMs trabajan muchísimo con Markdown. Es más, no solo trabajan con Markdown, sino que interpretan el Markdown. Entonces, si yo le doy un texto plano, lo interpreta como plano. Pero si le doy un texto marcado con cabeceras, con header 1, header 2, header 3, tipos de cabeceras, entiende que es distinto un título 1 que un título 2 que un título 3 y le da distinta importancia a un título 1 con un título 2 con un título 3. O sea que a veces algunos trabajos que se hacen con texto decorado, en este caso con Markdown, pueden ser más interesantes porque el LLM interpreta también las negritas, interpreta también las itálicas y también puede generar, como estáis viendo aquí, negritas, itálicas, tablas, etc. Todo esto que os acabo de contar llegó unos meses después, diciembre, 6 meses, ¿vale? Tardó ChatGPT en responder, en reaccionar a la apuesta, a la invitación, al reto de Claude y sacó Canvas, que en castellano se ha traducido como lienzo. Primero estaba en la versión de pago, luego lo han activado en la versión gratuita. Ya está en la versión gratuita, podéis probarlo todos y todas. En la parte de abajo tenéis unos cuantos selectores y hay uno que te permite generar imágenes, que te permite buscar, y otro que te permite lanzar el lienzo. El retrato está solo muy limitado en las versiones gratuitas, el lienzo, sin embargo, te deja más iteraciones, aunque en un momento dado te dice, ya no puedes seguir utilizando el lienzo por hoy. O sea, digamos que como muchas cosas te las deja utilizar un ratito y luego si eso te vas a la versión de pago. El lienzo de ChatGPT es interesante, aunque tiene menos funciones de visualización. Todo esto que os he comentado de la visualización solo visualiza Markdown, no visualiza HTML, ni SVG, etcétera. Pero tiene una ventaja y es que el Canvas se puede editar manualmente. O sea, tú en este Canvas que sale aquí, espera, os lo voy a enseñar funcionando porque estoy enseñando todo en diapositiva y es como, joder, alguna cosa en Doña enséñanos, joder, para que ver cómo funciona. Entonces tú cualquier cosa que quieras hacer en ChatGPT le puedes decir, hazme una poesía. Siempre pongo esto como primer ejemplo, es muy más fácil, no tienes que decirle mucho más de lo que queráis, ¿vale? En Union. Se lo puedes decir explícitamente o puedes aquí decirle lienzo, ¿vale? Es lo mismo ponerle aquí lienzo. Bueno, normalmente te entiende cuando dices en Union, normalmente te entiende. También puedes decir en un canvas y si no te entiende le das a lienzo. Fijaos, ¿veis que esto que me acaba de crear? Esto es el lienzo. Primero te lo mete aquí
veis que tiene este botoncito, luego lo va a desplegar a la derecha cuando acabe, está generando, veis, aquí está desplegado a la derecha, aquí tengo la conversación, es lo que os decía, es exactamente igual como funciona Claude, y puedo seguir conversando aquí a la izquierda sobre este texto y me va a modificar, ¿no? Si le digo yo que se cambia la segunda estrofa, el segundo verso. Pues nada, lo repasa y cambia el segundo verso. Obviamente esto es una chorrada, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero obviamente puedes ir más fino, ¿no? Y decirle, utiliza un texto distinto, mete no sé qué idea adicional, cambia el orden de no sé qué párrafos, ¿no? Puedes ir ahí. De hecho, en ChatGPT es chulo porque puedes seleccionar en el lienzo trozos y puedes preguntarle a ChatGPT sobre esos trozos. Entonces puedes aquí explícitamente decirle, seleccionas el trozo y le preguntas qué es lo que quieras, en la parte que quieras. Le preguntas a ChatGPT sobre eso y le dices, desarrolla más lo de la espuma. Estoy inventando y no tiene ningún sentido, pero espera que veáis cómo funciona. Como le he preguntado sobre esto, o sea, como he seleccionado esto, sabe que lo que quiere está aquí, selecciona solo ese trozo y rehace solo ese trozo. O sea, puedes ir conversando con partes específicas del documento. Todavía más interesante, bueno, tan interesante como esto, es que además lo puedes editar. Entonces tú ya, como humano, dices, mira, me gusta, pero yo quiero añadirle aquí una estrofa. Hola, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Vale? Entonces funciona como un pequeño editor de textos. Y además tienes también todo este tema del versionado, puedes ir a versiones anteriores, fijaos además que puedes marcar los cambios, mostrar cambios te dice qué cambios has hecho con la versión anterior y puedes pues restaurar versiones anteriores, navegar entre versiones, copiar en cualquier momento o compartir en cualquier momento lo que tengas en el lienzo. Interesante este tema y muchos usos chulos en la vida real, ¿vale? Es como os hago un documento y luego ese documento pues hago algo con él, lo comparto, etcétera. Suelo comentar aquí la idea interesante de tenemos una carrera que no sabemos quién va a ganar. Desde ya que empezaron las IAs generativas, desde marzo-abril de 2023, se viene comentando que las IAs generativas se acabarán integrando con la ofimática, es decir, que tendremos nuestro editor de textos preferido, Word o Google Docs, con IA generativa asociada, de manera que podrá ir editando nuestros textos. Está tardando en llegar, ya hay un Gemini para Google Workspace, que es una castaña, todavía le falta mucho, y también hay un Copilot para Office 365, que también le falta mucho, pero eso sí, están a coste de 30 euros al mes en las licencias de pago, o sea, cuestan lo suyo, pero todavía están un poco verdes, van mejorando, pero ya os digo, llevan año y medio que todavía no lo acaban de conseguir. Y esto es como por el otro camino, o sea, es la ofimática va a integrar la IA, pero por el otro lado la IA está empezando a integrar la ofimática. Veis que es como un pequeño editor de textos, súper útil para muchas cosas, está integrado con Claude, con ChatGPT. No sé dónde va a acabar, probablemente las dos cosas tengan sentido. Para algunas cosas a lo mejor utilizamos la IA enriquecida con un pequeño editor de texto y para otras cosas a lo mejor utilizamos nuestro editor de textos, nuestra ofimática enriquecida con IA. Ya veremos qué pasa. Está ahí un poco la guerra y están avanzando por los dos lados, ya veremos si se encuentran en algún punto o no se encuentran nunca. Aquí también puedes hacer cosas como generar código, ¿vale? Esto que decíamos de genera un programa Python. Bueno, para que veáis cómo funciona de otra forma, si le doy aquí al lienzo, me sale al principio ese lienzo en azulito, genera un programa Python, eso es que me lo va a generar en el lienzo, ¿vale? Que calcule los 100 primeros números de Fibonacci. ChatGPT ha apostado mucho por la programación en Python, entonces si sacas un código en Python, que es lo que salía oculto dentro de esto, a lo que os he dicho que se llama módulo de análisis de datos, aquí es explícito, lo está generando porque se lo he pedido que lo genere explícitamente, y fijaos que tiene un botón de ejecutar. O sea, ha integrado ChatGPT un pequeño intérprete de Python dentro de su canvas, dentro de su lienzo. Entonces puedes ejecutarlo y aquí en la consola, esto sería la consola de ejecución de este código Python. Los que no sepáis Python, no os preocupéis, ¿vale? Pero ya veis que sin tener ni idea de Python estoy generando un código de Python, lo estoy ejecutando y estoy viendo el resultado. E incluso aquí lo podrías cambiar. O sea, tienes esta facilidad de cambios. Bueno, de hecho, además no solo puedes cambiar, sino que puedes cambiarlo. Y si metes la pata a cambiarlo y lo ejecutas, ves que te sale aquí el error. O sea, te da también información de lo que sería, los que seáis de informática y alrededores, lo que sería un compilador o un intérprete del lenguaje de programación. Más no solo eso, sino que puedes decir que te lo arregle. Pues si doy este error, corrígemelo. O sea, que ChatGPT no solo funciona para generar código, sino que también funciona para corregir el código que ha generado. Es una pasada. Los informáticos estamos dando un montón de vueltas a esto y estamos viendo cómo va a cambiar y cómo está cambiando ya el negocio, el sector
y cómo nos iremos adaptando. No os preocupéis, si vamos adaptándonos durante 60 años a todo lo que hemos construido nosotros mismos, seguiremos siendo capaces de hacerlo. Vale, pues nada, este es un poco el tema de Canvas. Os podría estar mucho más rato contando anécdotas, pero no nos da tiempo a un montón de cosas que todavía os quiero contar, así que espero que esto os pueda ser útil. El tema del lienzo os recomiendo que le dediquéis un rato, porque independizando la conversación del resultado, hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer más fácil, porque estás viendo por una parte lo que quieres, por otra parte estás conversando sobre lo que quieres, por otra parte estás seleccionando en lo que quieres operar. Entonces, seguramente esto está siendo ya, por eso lo he metido en la versión gratuita, aunque como os digo, con limitaciones. Yo dentro de unos meses probablemente será difícil que utilicemos modelos comerciales de lenguaje sin Canvas, o por lo menos en los casos en los que queramos un resultado, un informe, un documento, un análisis, una web, un programa interactivo que visualice no sé qué. Podéis probar cosas aquí relativamente complejas, ¿vale? Podéis decir, quiero que me hagas un programa que tenga una visualización interactiva de un concepto estadístico para entender cómo funciona el concepto estadístico de no sé qué. Y se va a currar un programa de 100 líneas que a veces no funciona, pero en muchos casos sí, y puedes pues luego hacer cositas con él. Obviamente, aprender a programar es otra cosa, ¿no? Pero bueno, los LLMs nos dan una ventaja o una aproximación a muchas cosas sin saber de código o sabiendo muy poquito de código. Bueno, con esto cierro el tema del lienzo. Tengo todavía 3 o 4 temas más que comentaros en esta sesión. A ver. Esto es un poco la alternativa a Notebook LLM desde Claude y desde ChatGPT. ¿Qué es proyectos de Claude? Y es un poco lo mismo proyectos de ChatGPT. Solo está en la versión de pago, primera pega, pero os lo cuento para que lo sepáis porque irá llegando a las versiones gratuitas y creo que es interesante. Es una cosa intermedia entre un chatbot y lo que comentaremos ahora que es un agente. Te permite seleccionar una serie de documentos, meter los documentos en una caja, en una carpeta, es como si fuera una carpeta, ¿vale? Y a eso le llama Claude Proyectos. Entonces puedes dialogar con tus documentos en esa carpeta. ¿Os acordáis de lo de cuaderno? Pues es como un cuaderno de Notebook. ¿Es un cuaderno de Notebook? Pues un proyecto de Claude. Claude lo está haciendo con un RAG. No lo vemos tan claro. En Notebook se ve mucho más claro el RAG. Claude no lo publica. Pero sí os puedo decir que los rankings dicen que es mucho mejor el RAG que tiene Claude que el RAG que tiene Notebook y el RAG que tienen otras compañías. O sea, Claude está invirtiendo mucho en hacer un buen sistema de generación aumentado con la recuperación. Entonces, 2 ventajas. Conversas con un contexto que se puede guardar y puedes conversar después históricamente las veces que quieras. Y se pueden agrupar los chats, las conversaciones que han tenido. Igual que las notas que os decía que se pueden guardar, aquí se guardan todas las conversaciones que has tenido dentro de cada proyecto. Entonces puedes segmentar tu set de intereses, ¿no? Y decir, mira, me interesan 7 tipos de cosas. No sé qué asignatura, no sé qué tema en el que estoy investigando, no sé qué tema del que soy fan y que quiero seguir descubriendo cosas. Cada una de esas la haces en un proyecto y conversas con ese proyecto, se guardan las conversaciones. Y os decía que hay una segunda cosa interesante en Claude, que de momento la competencia no lo está haciendo demasiado bien, que es que se pueden compartir con equipos. Está orientado mucho al uso empresarial. Entonces, un proyecto lo puedes compartir con 7 personas dentro de tu equipo y los 7 estar conversando con los mismos documentos. Os digo también que tienes que tener licencia de pago de cada uno de esos 7, ¿vale? Entonces, esto empieza ya a ser coste empresarial y no coste personal, ¿no? Vale. Los proyectos de ChatGPT que me preguntáis si está disponible, prometen que estará disponible los proyectos en la versión gratuita. Que yo sepa, todavía no está disponible en Europa, no sé si está disponible en Estados Unidos, perdonadme, pero no me da la vida para seguir las últimas noticias. Creo que de momento no está disponible en la versión gratuita, tampoco en Estados Unidos, en Latinoamérica, pero si está y alguno lo conocéis, por favor, decirlo en el chat. Entonces, tenerlo un poco en el radar y a ver cuándo llega a la versión gratuita. Os enseño visualmente lo que es, para que sepáis a qué me estoy refiriendo. Aquí en ChatGPT, a la izquierda tengo, bueno, a la derecha tengo mi chat, ¿no? Voy a vaciarlo para que no nos despiste. Aquí tengo todos los agentes, hablamos ahora de eso, tengo un mogollón. Aquí tengo los proyectos y luego tengo las conversaciones. Vosotros veréis muy poquitos GPTs por aquí, luego lo hablamos. No veréis proyectos porque en la versión gratuita no está. Si tenéis alguna versión de pago, pues lo tendréis como yo. Y después tenemos todas las conversaciones. Entonces está guay los proyectos por las 2 cosas. Primero, porque conversas sobre contexto estructurado y definido y que se guarda y que se clasifica.
Y segundo, porque además te permite clasificar tus conversaciones. Es un lío, según vas utilizando ChatGPT, no sé si os pasa ya a vosotros y vosotras, que ya tenéis cientos de conversaciones, es donde dije esto, donde dije aquello. Entonces las puedes arrastrar, esto es súper fácil, las puedes arrastrar tal cual a una carpeta. Es como si tuvieras carpetas, pues vas creando los proyectos o carpetas que quieras, se ven unas pocas, pero puedes ver las demás que tengas. Y os acordáis que os decía que yo las conversaciones que comparto les pongo un comp y no sé qué para acordarme cuáles he compartido, pues ahora es más fácil, porque te creas una carpeta de conversaciones compartidas y arrastras las conversaciones compartidas a esa carpeta y así tienes todas ordenaditas. Es como las carpetas de nuestro disco duro, de nuestro drive, pero en modo de inteligencia artificial generativa. Así que confío en que no tarden mucho porque lo han anunciado en diciembre, quiero recordar, en el adviento que tuvieron los de ChatGPT, que nos volvieron locos porque anunciaron 12 cosas en 12 días seguidos, que a cada cual era más notición y prometieron que iban a incluirlo en la versión gratuita y de momento, salvo que me digáis lo contrario, creo que no está en la versión gratuita ni en Europa ni en Estados Unidos. Vale, y esto es lo que os quiero contar de proyectos. Como todavía está poco disponible, pues de momento que sepáis que está y que va a ser sobre todo cómodo, ¿vale? Es muy cómodo y también interesante es el punto de vista de conversar temáticamente con nuestros documentos por separado, en lugar de tener todos ya un montón. Si alguno tiene esta duda en mente, por cierto, en general es mucho más calidad. Si tenemos que conversar sobre 200 documentos, va a ser mucho mejor separarlos por temas y conversar con un proyecto en el que tienes los 5 documentos de este tema, otro proyecto en el que tienes los 7 documentos de este otro tema, que juntarlos todos al mogollón y conversar con todos. Se puede, pero es más probable que el RAG te dé falsos positivos, o sea, que te encuentre cosas en un documento que probablemente no tengan tanto que ver con lo que estás hablando, porque semánticamente a lo mejor coinciden, pero a lo mejor resulta que son de otro área de conocimiento o de otro tema que no querrías que mezclara, ¿no? O sea, el tema de que no se mezclen cosas entre sí tiene también que ver con cómo organizamos nosotros los documentos que amplían el contexto de nuestra IA generativa. Vale, me quedan 3 cositas por comentaros. Búsqueda, razonamiento y agentes. Así que creo que vamos bien de tiempo. Búsqueda. Tenéis aquí algún ejemplo. Esto es un temazo, ¿vale? Ya desde el principio es como que una carrera de cómo conectamos con Internet estos LLMs que tienen bastante potencia de conversación, pero que no saben de la actualidad, ni saben las últimas noticias, ni pueden buscarlas, aunque se lo preguntemos. Entonces, los han ido conectando. Aquí tenéis un ejemplo en el que partimos de una noticia y os advierto para que sepáis que a veces fallan lastimosamente. Y os voy a contar este ejemplo que me ha pasado hace poco. Esta es una noticia, la metí y le digo, oye, hazme algo con esta noticia y le doy el enlace, ¿vale? Vale, me opina. Fijaos que si yo me lo creo, pues está guay, me ha resumido la noticia. Pero por eso es importante recordar siempre, de base no nos creamos lo que nos cuentan los LLMs y siempre contrastemos, ¿vale? Lo que está diciendo tiene algunas cosas que tienen que ver con la noticia y otras que no tienen nada que ver y que no están en ningún sitio de la noticia. Os he marcado aquí algunas cosas que leyendo yo la noticia, pues como, perdona, ¿por qué me ha dicho desafíos en cuanto a la calidad? ¿Por qué me ha dicho en países como India? ¿Por qué me ha dicho cosas de low code, de bajo código? ¿Se lo está inventando? Bueno, lo que pasó aquí, claro, tuve que investigarlo, ¿eh? Si yo me lo creo, pues me lo creo. Y esto lo doy por bueno y doy por el resumen de noticias. Y es súper útil usar el LMS para resumir noticias. Joder, en vez de invertir 20 minutos en leerme una cosa, mira, es que solo quiero saber de qué va, pues hago una pregunta rápida, ¿no? Así que, claro, el problema es que si lo damos por bueno, pues nos podemos encontrar con estas cosas. Pequeño paréntesis, que me hacéis una pregunta, gracias por las preguntas, chicos. El historial de conversaciones dices que sí es recomendable eliminarlo. El historial de conversaciones no afecta a la memoria, no limpia nada y obviamente está en algún servidor de OpenAI o de quien sea ahí en la nube, pero en principio no nos cobran por él, con lo cual no hay por qué limpiar el historial de conversaciones para mejorar nada. O sea, no mejora nada limpiar el historial de conversaciones. En algún momento a lo mejor resulta que nos encontramos un punto en el que nos dicen tienes demasiadas conversaciones y tienes que borrar algunas. De momento que yo sepa, no existe ese límite porque nadie me lo ha contado y a mí no me ha pasado. No está publicado que hay un límite, ¿vale? Así que en principio ningún problema con eso. Lo que sí es un lío es buscar, ¿eh? O sea, es como tengo ya 10.000 conversaciones y tengo un lío terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser sano de vez en cuando borrar conversaciones, pero es difícil borrar, ¿eh? Porque lo que me dices, puedes borrarlas todas. Hay una opción en el menú de configuración que puedes borrar historial de tus conversaciones, pero no hay una opción de borrar selectivamente solo las conversaciones con más de 6 meses de antigüedad y que vayan de no sé qué. O sea, eso de momento tienes que ir una por una borrándolas, lo cual
es bastante lioso. Así que yo de momento os diría, gracias por la pregunta, Ignacio, mantenerlas, ¿vale? Pero que sepáis que buscar, creo que lo comenté en la sesión 2, no sé si lo conocéis, es bastante visible, gracias a Dios metieron esta lupita y esta lupita sí te busca por texto plano, ¿eh? Esto no te busca con un RAG, o sea, esto te busca a texto plano que tengas en las conversaciones y te dicen cuáles de tus conversaciones, de todo el historial, aparece el texto que le dices. Total, vuelvo entonces al tema de Internet. Bueno, lo que investigué aquí que pasó es que sin avisarme se había saltado a otra noticia y me había resumido esa otra noticia. Y dices, joder, ¿por qué se ha saltado de esta noticia, que es de Business Insider, a esta noticia de lanación.com.ar? Ni idea, no me preguntéis, ¿vale? A veces he visto también cosas de que se inventa una noticia porque se le imagina con la URL. O sea, a veces lee la URL, como es tan bueno inventando, dice, IA redefine rol programadores junior, buena idea. O sea, a partir de ahí se inventa una noticia. ¿Qué os puedo contar de por qué pasa esto? Os puedo contar que hay algunas webs que para las IAs generativas están prohibidas técnicamente. O sea, hay webs que tienen limitaciones técnicas, hay un estándar de limitación que si una web, por lo menos legalmente hablando, otra cosa es lo que hagan sin que nos enteremos, si entra el buscador de esta IA generativa de ChatGPT, de Claude, de la que sea, bueno, Claude no busca todavía, de alguna IA que busque, se encuentra que el servidor le está dando una información técnica, que es un ficherito de texto que se puede editar súper fácil, que le dice no bots, ¿vale? O sea, los bots de IA no permitidos aquí. Go home, bots go home. Entonces, si cumplen la normativa, no pueden explicarnos esa noticia porque no tienen acceso. Pero en lugar de decirnos no tengo acceso, muchas veces te están soltando una chapa que probablemente sea incorrecta y tú te crees que es la noticia. Así que siempre validad cuando hacéis, sobre todo cuando hacéis referencias directas a URLs. Parece que debería ser súper fácil. Joder, yo la estoy pegando en mi navegador y la veo entera. Bueno, pues no. A veces te pasa que no la ves. Si trabajáis mucho con URLs directas, es decir, quiero que me resumas esta noticia y la tengo y la estoy viendo, que sepáis que aquí la alternativa que podríais utilizar es tener una guía de plugin. O sea, que el propio navegador, que sepáis que Edge lo hace el propio Edge nativo, es decir, para competir Microsoft con su navegador, que sabéis que estaba fatal en los rankings, pues ha ido intentando mejorar Edge con cosas de IA. Entonces, el navegador de Edge tiene un panel lateral que te sale un copilot que conversas con la página con la que estás navegando. Y ahí sí, ahí está, ese navegador está conversando con el texto exacto de tu página, sea lo que sea esa página, y ahí sí que puedes tener fiabilidad en que lo que te está devolviendo tiene que ver con la página que estás viendo. Pero dándole la URL, como estáis viendo aquí, tener un poco de cuidado porque a veces no funciona. Otras veces sí, pero no sabemos a priori cuándo va a funcionar y cuándo no. Así que explicitar la noticia siempre funciona, ¿vale? O sea, si le copias y le pegas el texto, eso te va a funcionar bien. Si tenéis necesidad de que funcione bien, pues aunque es un poco más trabajoso, copiáis y pegáis, o lo que os digo, usáis un plugin de navegador o usáis Edge, que ya lo tiene incorporado. Con el tiempo supongo que casi todos los navegadores acabarán incorporándolo en el propio navegador en lugar de un plugin, pero hay un montón de plugins que permiten esto. Vale, Perplexity, habéis hecho algunas preguntas sobre Perplexity, tiene la delantera, es el sistema de IA que más tiempo lleva especializándose y dando un servicio de valor añadido en base a las búsquedas. Entonces hace búsquedas de bastante buena calidad, tiene permisos, no sé muy bien si hay negociación interna en la que está pagando a los proveedores de contenidos o no sé qué está haciendo legal o ilegal, supongo que lo está haciendo legal y supongo que estará cotizando lo que corresponda a los proveedores de contenidos con los cuales hace la búsqueda, pero es de los que mejores búsqueda y de los que mejores referencia. Así que en principio es la opción a elegir si tenéis que hacer muchas cosas que sean de búsqueda. Está ahí ChatGPT, que en diciembre, en ese adviento de ChatGPT, publicaron ChatGPT Search, lo venían anunciando desde unos cuantos meses antes y va mejorando bastante. También os digo que es mucho mejor el ChatGPT Search de pago que el ChatGPT Search gratuito. Aparte de que solo tienes unos cuantos consultas, bueno, supongo que lo tienen así adrede, claro. Te busca en menos webs, te dan menos resultados y te hace un trabajo de peor calidad que el ChatGPT Search de pago, que te da más, que encuentra más referencias de mejor calidad y te hace un trabajo sobre esas referencias. De hecho, aquí tengo un ejemplo en el que veis que está referenciando a textos científicos. O sea, tiene ya en el terreno de lo científico, que muchos estáis, supongo, teniendo que analizar textos de investigación y tal. ChatGPT en mis pruebas está dándome algunos resultados por encima de los resultados que me está dando Perplexity. Pero no os podría decir que ChatGPT Search es mejor que Perplexity. Los rankings dicen que de momento Perplexity es mejor y en general es esperable que la búsqueda de Perplexity sea un poco mejor que la de ChatGPT Search. Si tienes ChatGPT Search de pago, lo que yo te recomendaría, me decís, ¿con qué lo hago mejor? Con las dos.
O con las tres, ¿vale? Os cogéis tres webs, o sea, tres IAs que tengan acceso a Internet. La de Google, por ejemplo, Gemini, que también tiene acceso, aunque busca regular, como comentábamos, está mejorando bastante. Y nada, y oye, pues hacéis una combinación de las tres. Hay gente que lo que hace, no os podría dar una receta, pero hay gente que hace cosas de mucha calidad en IA haciendo combinación con IAs. Es como, mira, lo voy a buscar en estas dos, saco los dos documentos, los pego y ahora a ChatGPT le digo, hazme una integración de estos dos con lo mejor de cada uno, luego lo saco a ChatGPT, se lo llevo a Claude y le digo a Claude que me haga un análisis de no sé cuál. O sea, es como aprovechar lo mejor de cada casa, ¿no? Y llevártelo de una a la otra y ir elaborando un documento cada vez mejor, cada vez de más calidad, cada vez combinado con más cosas, gracias a compartir la información, a ir tú manualmente haciendo el diálogo, haciendo la conversación con distintos modelos de lenguaje. Si queréis mucha calidad en algo, lo podéis hacer así. Penúltimo tema, razonamiento. No nos da tiempo en este curso a hablar de razonamiento lo suficiente, ¿vale? Entonces, os voy a hablar solo un minuto. Esto es una apuesta inicialmente de OpenAI, que yo recuerdo es el primero que sacó el modelo O1. Aquí veis el modelo 1 lo que parece que significa. Estos rankings son súper mentirosos, ¿vale? Porque se mide la inteligencia o se mide la capacidad en función de un montón de scores, de rankings, que están algunos anticuados, que otros se están definiendo sobre la marcha y que se están cambiando un poco en caliente. Entonces tenemos que definir todavía mejores maneras de medir la inteligencia, el razonamiento, entre comillas, todo, que tenga un modelo de lenguaje. Pero bueno, en los rankings que hay se va viendo cómo hay mejoras sustanciales según los modelos van evolucionando. Y O1 es la primera apuesta que hizo OpenAI, que luego la han seguido otras cuantas compañías, de un modelo de lo que llaman razonamiento, ¿vale? Tenéis algunos ejemplos aquí. La típica pregunta que yo me la sigo haciendo es, bueno, entonces, ¿cuánto de mejor es O1? ¿Qué me hace mejor O1 que 4O, no? Bueno, pues aquí tenéis algunas conversaciones, unos ejemplos en 4O y en O1 para que veáis las diferencias. Un ajedrez hecho con O1 que es la bomba, o sea, es un ajedrez interactivo que es un HTML que si te lo pones y lo metes en un navegador, es un ajedrez que puedes jugar, ¿vale? No muy bueno, ¿vale? O sea, pierdes, o sea, ganas siempre, el humano gana siempre, pero sigue todas las reglas, mueves los peones, está bonito, bueno, es impresionante, ¿no? O sea, uno marca una diferencia, ¿no? A mí me ha costado convencerme, los modelos de razonamiento. Aquí tenéis otro gráfico que explica un poco con matices. Esta web la hemos nombrado más veces, lifearchitect.ai, y hace bastantes comparaciones entre modelos. Y esto sería de izquierda a derecha, digamos, el conocimiento, el nivel de inteligencia o el nivel de razonamiento que tenemos los humanos, ¿no? Lo que dicen los estudios es que los LLMs empezaron en conocimiento, calidad de bachillerato, secundaria, ¿no? Y de humanos medios, y han ido avanzando hasta estar ya en gamas de razonamiento de PhD, de doctorando, de experto, y en algunos casos incluso por encima de expertos o de doctores, ¿no? Todo esto hay que cogerlo con pinzas, porque según en qué tema hables y según qué información tengas, todavía hay cosas que hacen fatal, ¿no? Pero bueno, esto es real, lo que os estoy contando, y los rankings cuentan estas cosas. Entonces, los modelos de razonamiento empiezan a estar en gama alta de capacidades con respecto a lo que esperaríamos los humanos, ¿no? Y empiezan a competir con nosotros en campos donde hay mucha especialización y donde hay mucho tiempo dedicado. Yo he leído ya publicaciones en redes sociales, si busquéis un poquito al respecto de O3, O1, modelos de razonamiento, el R1 de DeepSeek, varias declaraciones de científicos, de expertos que están asombrados. O sea, es como, a mí me ha llevado esto 2 meses y en 2 tardes conversando con O3 me ha llegado a una calidad similar o lo ha hecho mejor que lo que lo había hecho yo. Claro, aquí hay que combinar 2 cosas. Una cosa es el razonamiento y otra cosa es la búsqueda. Lo que ahora están llamando Deep Research, que es un temazo, es un modelo de razonamiento combinado con un buen modelo de búsqueda. Pues claro, si a la vez razonamos profundamente y tenemos 155 buenas referencias encontradas en Internet y todo ese contexto metido en el razonamiento, pues imaginaos lo que se puede conseguir. Pues ahora mismo los modelos de razonamiento profundo con lo que ya están llamando Deep Research, cada uno lo llama de una forma, Deep Think, Deep Research, bueno, todos están intentando entrar en esta liga. Perplexity tiene un modelo, podéis probarlo en la versión gratuita de Deep Research, Google tiene un Deep Think, creo que lo llama, el R1 es un modelo de razonamiento de DeepSeek. Bueno,
está avanzando mucho, rápido, y es como también otra de las líneas de trabajo y de mejora en la que están trabajando las compañías. Os quiero contar brevemente qué es un modelo de razonamiento. Es difícil contarlo porque están enseñando muy poquito, ¿vale? Nos están dando una imagen de lo que pasa, que no sé si es de verdad lo que está pasando por dentro. Lo que parece que es lo que os quiero contar, es un modelo de conversación, todo lo que os he dicho hasta ahora, un LLM normal, ChatGPT 4o, conversa, tú le das una pregunta, él te hace una respuesta, tú le das una petición, él te intenta resolver. Los de razonamiento, antes de responder, elaboran. ¿Os acordáis de lo que os decía, que la ingeniería de prompts es la profesión más corta del mundo, de la historia de la humanidad? Bueno, pues el modelo de razonamiento tiene ingeniería de prompts. Entonces lo que hace es, tú le das una petición, esa petición te la destripa y empieza a intentar hacer lo que se llama chain of thought y otra serie de técnicas, cadenas de pensamiento, y entonces empieza a analizarla y decir, a ver, para hacer esto primero tengo que hacer no sé qué, luego tengo que hacer no sé cuál, luego tengo que hacer no sé cuál, no sé qué. Y empieza a darle varias vueltas. Y todo esto en los modelos más densos, en los más intensos, tarda minutos u horas, ¿vale? El coste se dispara. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ChatGPT, creo que me lo he pasado sin comentarlo, pasó de licencias Pro de $20 mensuales a licencias, o sea, licencias Plus de $20 mensuales a licencias Pro de 200. O sea, de repente hizo una apuesta de adelantar por la izquierda a todo el mundo y decir, venga, va, el modelo Pro, tienes modelo de razonamiento a tu disposición, puedes consultarle todo lo que quieras a 200 pavos al mes. Es como, perdona, me multiplicas por 10 el coste. Bueno, pues que sepáis que en las encuestas la mayoría de los usuarios que han contratado el modelo Pro están encantadísimos. Y muchas empresas dicen que a los 2 o 3 días amortizan el coste de una licencia Pro. Si lo usas de verdad, parece, dicen las estadísticas, dicen los que les entrevistan al respecto de esto, que está funcionando. De hecho, hace unas pocas semanas dijo Sam Altman que la mayor parte de los usuarios que tienen contratado el modelo Pro están saliéndole más caros a OpenAI, o sea, están consumiendo más recursos de computación que los $200 que están pagando. Las malas lenguas dicen que en algún momento del siguiente año ChatGPT OpenAI va a sacar un modelo de $2.000, ¿no? Eso dicen las malas lenguas, no sé si es verdad, pero como cuando oí esto de los 20 a 200 pensé, va, esto va de trola, y pasó, pues no sé si lo de 200 a 2000 va a pasar. Así que, bueno, este es un temazo. Este es un temazo porque nos ponen otra liga. Nos ponen documentos de 80 páginas con 150 URLs referenciadas correctas, con integración y citación exacta de esas URLs con respecto al documento, con elaboración mucho más profunda y de mucha más calidad. En muchos aspectos que incluso compiten con razonamientos humanos. Están llamando esto razonamiento, acordaos, el submarino no bucea, pero podemos decir que es como si buceara. Los modelos de lenguaje no razonan, pero es como si razonaran, porque están ellos mismos consigo mismos dando un montón de vueltas a la batidora y dándonos un resultado al cabo de unos minutos de mucha más calidad que lo que nos daban los modelos estándares. El último que ha sacado Claude dice, es el primero que hace una apuesta de híbrido. ¿Cómo están? Se lo acaban de inventar, ¿vale? Modelo híbrido, ¿qué es eso? Vale. Lo que dicen que es, dame un prompt y según tu prompt, según tu petición, decido si llama al modelo de razonamiento o llama al modelo normal. Llama el thinking mode, en Claude, el modelo de razonamiento. Entonces, muy probablemente esta idea es interesante. Es como, mira, dame un LLM, no me digas si es razonamiento o no. Yo te hago una petición y tú lanzas el modelo que conversa o lanzas el modelo que razona dependiendo de mi petición. ¿Qué hay que tener en cuenta con los modelos de razonamiento? Os lo decía aquí. La manera de conversar cambia. Aquí tienes que conversar, aquí tienes que formular el problema completo y como confiar. O sea, es como delegar por completo el problema en tu asistente de IA. O sea, no conversas con él, se lo das entero. Y él hace sus cositas, tarda sus minutos y te entrega el resultado, que es un resultado pues, con mucha más amplitud y profundidad que un modelo conversacional normal. No valen para todo, pero las cosas más difíciles, estos las hacen mejor. Entonces, bueno, pues es un salto de calidad, como os decía. Como os decía, están todos compitiendo están intentando competir todos, o los más importantes en esta liga. Está Grok con su Grok 3, con su Think Mode, DeepSeek con el R1, Gemini con el Deep Research en la versión de pago. Bueno, pues ya veré, los próximos meses van a ser súper interesantes porque vamos a ver un montón de modelos de razonamiento aparecer. Otro caballo de batalla son los multimodales. Ya venimos meses conversando con multimodales. ChatGPT 4a, aquí tenéis un vídeo de, pues esto será de hace un año casi, o algo menos que un año. Tenéis ahí los enlaces.
Creo que os contaba en la segunda sesión, no sé si alguna pregunta que si esto ya está en ChatGPT, está en ChatGPT, en la versión de pago solo. No sé si no he oído nada al respecto de cuándo llegará la gratuita. Puedes conversar con el modo más avanzado y eso es un multimodal porque estás conversando con una voz que ya no está convirtiéndose a texto, pasando el texto y luego convirtiéndose a audio, sino que estás ya metiendo la voz en el modelo y sacando voz del modelo, o por lo menos en menos pasos que lo que hacían antes. Y también en ChatGPT, en la versión de pago, está el live video, que es meter cámara en tiempo real, que puedes estar con unos apuntes conversando. No me va a dar tiempo a haceros una demo, pero si queréis alguna demo, pedidnosla y os grabamos una de alguna cosa, o ponernos un reto interesante de algo chulo que se podría hacer con un live video, ¿no? De no ver gatos, porque ver gatos, bueno, pues, ya sabemos que se pueden ver gatos, ¿no? O tipos de coches. Dime este coche de qué modelo es y cuánto cuesta aproximadamente. Bueno, eso lo hace fenomenal, ¿eh? Pero eso también lo puedes hacer con una foto. Aquí lo interesante es ver cuándo le sacamos chispas, rendimiento a algo que no es una foto, sino que es un vídeo en movimiento. Entonces ya no es tanto de, dime qué ves en este gráfico, eso se hace con una foto, sino es, mira, haz conmigo esto, ¿no? O sea, estoy con un gráfico con unos apuntes y digo, ¿qué te parece estos apuntes? No sé qué, y le voy marcando el móvil, ¿no? Ah, puedes hacer no sé qué. Entonces esta flecha que pongo por aquí, ¿qué piensas de ella, no? O tendría que ponerla por aquí o por este otro sitio, ¿no? O sea, cosas en las que tenga sentido y merezca la pena que la imagen cambie en el proceso de diálogo con los modelos. Todavía estamos por explorar las utilidades, pero mi intuición es que en educación esto puede ser súper interesante, porque hay muchas cosas que conversar con una imagen en vivo, una animación, un proceso que está cambiando, puede ser mucho más interesante que conversar solo con fotos. Si queréis probar esto con modelos gratuitos, el que conozco que es más fácil de acceder, os tenéis aquí el enlace, echarle un vistazo, es Stream Real Time de Google. Es como un juego de pruebas que tiene Google abierto. Google siempre tiene un montón de servicios ahí abiertos temporalmente para que los usuarios los prueben y él sacar sus conclusiones, la compañía sacar sus conclusiones. Ahí tenéis un modo en el que puedes compartir tu pantalla y conversar con tu pantalla, súper interesante, porque aquí puedes abrir una web que no tienes ni idea de qué va, conversar, abrir tu pantalla, compartir tu pantalla con el modelo de lenguaje y empezarle a decir, oye, ¿dónde tengo que hacer clic para hacer algo en esta web? ¿Y a qué tengo que hacer? Y entonces si pulso este botón, ¿qué pasa? O sea, es casi como un asistente de ofimática o de navegación con tu pantalla y de la misma forma también puedes compartir tu webcam y dialogar con la web. ¿Vale? Y podéis hacer alguna pruebita si os apetece. Y ya llego al último tema, entonces acabo con este y paso a, bueno, comentaros el tema de los entregables y con eso las preguntas. Recordad que tenéis ahí el Menti abierto. Este es otro de los temazos. Dicen que 2025 va a ser el año de los agentes. Os he puesto algún ejemplito para que le podáis dedicar un rato si queréis vosotros. No os va a dar tiempo a hacerlo ahora, pero si queréis. Os he puesto un ejemplo de lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces tengo un texto por ahí y quiero convertirlo en lenguaje pues, no sexista, lenguaje inclusivo, lenguaje más adecuado, etcétera, ¿no? Pues podemos hacer una instrucción simple. Tenéis todos los ejemplos aquí. Podemos mejorar la instrucción con infinidad de prompts, podemos meterle contexto de algún manual de lenguaje inclusivo que tengamos en nuestra organización. Tenéis todos los ejemplos. Esto sería, digamos, una conversación con un chatbot. ¿Qué es un agente? Un agente es, si lo tengo que hacer a menudo, si necesito más contexto o si quiero que lo hagan otros, no solo yo, sino quiero hacerlo otros, me hago un agente. Entonces, la primera iteración, digamos, de un agente es, mira, hay una tarea que quiero hacer a menudo, que en vez de irme la currando cada vez, irme haciendo un prompt, irlo mejorando y tal, ya te la voy a dar mejorada y memorízala porque te la voy a volver a pedir. Entonces, un agente es una IA generativa, un chatbot, con una intención definida a priori. O sea, ¿qué es lo que queremos que haga? Personalizado, podríamos decir, ¿no? Configurado, podríamos decir. Es una IA generativa que he configurado para una tarea particular o para una serie de tareas particulares. Trabajaremos con esto de las tareas particulares también en la sesión 4. Entonces, podríamos copiar y pegar prompts, podríamos hacer instrucciones personalizadas, pero lo que ha hecho ChatGPT con los agentes, con el GPT Store, es que tú publicas esto en una tienda digital, solo puedes crear agentes con ChatGPT si es una versión de pago, y otros usuarios, tú mismo por supuesto, y también otros usuarios pueden utilizar tus agentes. De hecho, lo que han pensado es monetizar, por eso han llamado Store, Store. Es, bueno, si tus agentes son tan buenos que muchos usuarios los usan, te acabaremos pagando. Conozco muy poca gente que esté monetizando agentes. Esto es como que hay mucha basura. Si entráis a la GPT Store, que es la tienda que podéis ver en ChatGPT aquí, si entras al principio y le dices explorar GPTs, este icono que seguramente veréis todos porque se ve también en la versión gratuita, aquí hay cientos de miles, si no millones de agentes que cualquier usuario de pago puede hacer 20.000. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esperable que haya en esta tienda? Pues de todo y muchas cosas bastante cutres, bastante mediocres. ¿Vale? O sea que la tienda, no vayáis a buscar en la tienda porque lo que encontraréis
pueden ser muchas mierdecillas. Sí que podéis fiaros de búsquedas que hagáis en internet, de rankings, de GPTs interesantes y tal. Entonces, esos agentes que ha programado otros usuarios con una intención especializada, eso a lo que se llama, en digamos una primera fase, agentes. Desde junio de 2024 se pueden acceder, pero no crear en las cuentas gratuitas. Entonces, de momento nosotros en alguna asignatura la estamos utilizando, pero claro, tiene la limitación de que si tienes una cuenta gratuita puedes acceder a un agente un rato, pero enseguida se te gasta la cuenta gratuita. Entonces, es muy interesante el tema de los agentes porque te ahorras un montón de pasos de tener que andar tú metiendo el prompt, conversando con ello y tal, pero bueno, todavía tiene sus limitaciones desde el punto de vista de pago, de licencias de pago. Y tenéis un vídeo si queréis entrar con calma a ver cómo se genera, un vídeo de ejemplo de cómo se hace un GPT, es bastante fácil de hacer, o sea, en 10 minutos te haces un GPT, te haces un agente. Y os quiero contar un poquito más, porque se está llamando agente a esto, y esto es como solo la patita, es el primer paso de lo que serán los agentes. Un agente, digamos que es estas tres cosas. Tiene rol, tiene lo que os decía, intención, tiene una tarea, tiene unos datos quizás, un contexto, un RAG del cual tirar. O sea, este notebook que veíamos antes, si lo publicáramos, sería un agente, ¿no? O sea, háblame de la normativa de UNESCO sobre la educación para estudiantes. Vale, pues eso sería un agente, ¿no? Podrías publicar eso. Pero eso es solo la primera parte, como os digo. La segunda parte es que tengan más autonomía, o sea, que no solo reaccionan a cuando tú interactúas con él, sino que además funcionan solos. Pues, por ejemplo, es cada vez que recibo un mail, lance un agente que clasifica ese mail y me lo pone con alta prioridad si es interesante para mí, pues con baja prioridad si no es interesante para mí. Estamos a punto de tener eso. Ya hay herramientas de pago que lo hacen. Entonces, seguramente se acabará integrando con nuestros gestores de correo electrónico. Entonces, que la autonomía no sea solo cuando yo se lo pido, sino que pueda ser solo de forma autónoma en otros momentos, ¿no? O sea, lanzado por algunas otras acciones que no directamente sean un usuario pidiéndolo. Y todavía esto es más interesante cuando puede acceder a funcionalidad adicional, es decir, un agente se puede comunicar con otros o puede pedir datos a un servicio de los que estén en Internet, ¿no? Un agente meteorológico, por ejemplo, podría darnos el tiempo conectándose a un servicio de predicción meteorológica que sepa en qué ciudad vivimos o pasándole la gente a la ciudad en la que vivimos, sacando información de ese servicio y entregándonosla mediada, ¿no? Modificada de acuerdo a nuestras necesidades. Todos están en esta carrera, ¿vale? Los he llamado GPT, ChatGPT, los he llamado James, con un bonito juego de palabras de Gemini, Gema en castellano, ¿no? James. Google, Microsoft no se ha partido de la cabeza y a todo le llama Copilot, pues también sus copilots, castellanos serían los copilotitos, pues los copilots también con las versiones de pago. Y hay webs interesantes, os dejo ahí POE porque es la más fácil que hemos encontrado para probar agentes. Con la cuenta gratuita os deja crear un pequeño agente y probarlo desde la misma cuenta gratuita. Lo que no te deja es publicarlo para que accedan otros usuarios. Entonces tiene limitaciones importantes en cuentas gratuitas. En cuentas de pago se pueden hacer ya muchas más cosas. POE está interesante para eso. Mistral también lo permite. Mistral es un poco más complicado. POE es más sencillo si queréis hacer una pequeña prueba de cómo funciona. Y luego hay otros servicios ya más de pago como Chatbase. También te permite crear una cuenta gratuita, pero utilizarlo muy poco. Enseguida se te acaban los créditos, ¿no? Os he dejado ahí algunas referencias por si queréis probar a vosotros. Cuando me hacéis la pregunta de ¿tenemos que andar creando agentes? Yo siempre os respondo lo mismo. Antes de complicarte con un agente, conversa con tu LLM, ¿vale? Solo cuando ya has conversado lo suficiente y cuando tienes claro que hay alguna tarea que haces con el LLM con la suficiente frecuencia, entonces preocúpate de hacer un agente. Porque si hay una cosa que haces esporádicamente, pues ya está, te guardas el prompt y ya lo tienes, ¿vale? O sea, guardar el prompt, digamos que es como el paso anterior a hacerte un agente. Cuando ya lo uses, cuando ese prompt notas que estás copiando y pegando un montón de veces, es cuando ya puede empezar a merecer la pena hacerte un agente con las limitaciones que os he comentado de que de momento la mayor parte de los servicios que permiten hacer agentes son de pago. Yo creo que muchas cosas de las que ahora hacemos se acabarán convirtiendo en agentes. Estas limitaciones ya os las he comentado. Por cierto, GPT no te registra lo que los usuarios, si lo publicas, le dices, oye, que esta gente lo puede utilizar todo el mundo o a quien le pase la URL, no sabes lo que están haciendo los usuarios con tu agente. O sea, sí te informa un poco analíticas de cuánta gente lo está utilizando, pero no sabes qué le han preguntado, ni cómo es de bueno lo que les ha devuelto, ni con qué calidad se le ha devuelto, etc. Así que, bueno, estar ahí pendientes porque, como os digo, es uno de los temas que se está avanzando y más se va a avanzar en 2025. Va a ser muy útil los agentes. O sea, yo creo que todos de aquí a 2 años estaremos utilizando agentes a saco. O sea, pensar en un agente desde este punto de vista. Hay 7 tareas que me importan mucho en mi trabajo cotidiano, ¿vale? Hacer resúmenes de noticias, hacer prospección tecnológica de no sé qué,
generar apuntes para una de mis asignaturas y corregir ejercicios de no sé qué otra cosa. Pues yo preparo a mis agentes y lo tengo como todo súper fácil, es mis mayordomos de guía a mi servicio. Pues mira, hago esto, va, con el agente 1, hago esto con el agente 2, hago esto con el agente 3, ¿no? Es como tener un montón de Jarvis, ¿no? Si habéis visto Iron Man, pues cada uno especializado en una tarea y tengo pues 10, 15, 25 tareas a mi servicio. Os he dejado este ejercicio por si queréis probar algo. ¿Cómo haría yo un agente? ¿Cómo haría no sé qué? Es como un ejercicio completo de quiero que me ayude una IA a escribir mejor en castellano. Bueno, pues tenéis ahí una serie de pasos y lo podéis trabajar en media horita o una hora y a ver qué tal os sale. Al final lo que os propongo es una solución, o sea, no, si lo queréis hacer vosotros no leáis los spoilers, ¿vale? Aquí tenéis algunos pasos por los que yo he pasado para resolver ese ejercicio y finalmente el último paso lo he convertido en un agente. Esto sí me interesa comentaros. No lo miréis mucho si queréis hacer el ejercicio, ¿vale? Pero es como cambiar la persona, ¿no? Es aquí, cuando conversas, lo haces todo en primera persona. Sugiéreme maneras. Cuando programas un agente, cambias la persona y pones en tercera persona. Sugiérele al usuario maneras, ¿no? Entonces, hacer un agente es súper fácil. Es llegar a un buen prompt y ese prompt darle unas poquitas conversiones que casi hasta se pueden hacer automáticamente. De hecho, puedes pedirle a una IA, conviérteme este prompt en un prompt correspondiente a un agente y te lo hace bastante bien. La autonomía va a seguir creciendo. Esto va a ser la bomba, chicos, chicas. No sé si alguno habéis probado o habéis experimentado ya con este tema. Hay algunos servicios por ahí, aunque gratuito todavía hay poco, en el que la IA puede tener más autonomía controlando tu escritorio, controlando tu navegador, controlando tu ratón, controlando tu teclado. Todavía va a tardar un poquito en llegar porque esto tiene cantidad de peligros escondidos. Imaginaos que una IA empieza a hacer operaciones bancarias por ti porque tiene acceso a tu monitor, o sea, a tu ordenador, y tiene tus claves memorizadas y puede acceder a tu banco y hacer transferencias, ¿no? Entonces, esto es ciencia ficción, pero está ahí. O sea, ya hay tecnologías, Claude tiene una publicada con la API de Claude, o sea, estoy enseñando noticias que han salido ya en los meses anteriores que ya pueden hacer estas cosas. El Operator es el de OpenAI y ya está publicado fuera de Europa, el Operator, ya han dicho que van a ir pronto a Europa, es un vídeo ejemplo ahí si queréis asombraros y preocuparos también con lo que se puede hacer, y el Mariner de Google va en esa dirección también. Son interacciones con el escritorio, también con los móviles, para que los agentes puedan interoperar con tu móvil, interoperar con tu navegador, con tus aplicaciones de escritorio. Y también sacaron hace poquito una cosa, solo en la versión de pago, que es chula, en el terreno de la autonomía de los agentes, que es que puedes programar tareas en plan de, oye, pues esto quiero hacerlo todos los días o quiero hacerlo cada 4 horas. Pues entonces, en lugar de ponerle un prompt, programas un prompt para que te lo haga cada 4 horas. Es súper fácil, como decirle, quiero estar informado de no sé qué, hazlo cada día. Hay una opción específica de tasks, de tareas, os lo enseño porque en la versión gratuita no lo vais a ver para saber cómo funciona. Simplemente está por aquí donde está. Perdóname, que no lo uso mucho, me tengo que acordar. Está aquí en tareas. En este iconito, si tienes la versión de pago, te sale tareas y aquí simplemente ves las tareas que tienes programadas y puedes crear más tareas. Y básicamente es un prompt programado. Yo tengo, por ejemplo, estoy probándolo, no lo utilizo todavía mucho. Tengo un prompt que me informa de noticias de IA todos los días. Entonces es un prompt que se puede editar y veis que son instrucciones, un título y simplemente lo programas, ¿vale? Como en un calendario. Diariamente a las 9 o cada 2 días a no sé qué hora o cada 5 minutos. Y luego te va generando para que veáis cómo funciona. Es como si fuera una conversación muy larga en la que se va lanzando el prompt programáticamente, o sea, no tienes que entrar tú a hacerlo, sino que el propio sistema lo lanza cada 24 horas. Entonces, cada 24 horas a mí en esta conversación me entra y me llega una notificación al mail, me entra un análisis de las noticias de IA relacionadas con la educación de ese día. Si voy hacia arriba, pues tengo noticias de los últimos, no me acuerdo cuándo lo hice, hace 20 y pico días. Incluso como está en la misma conversación, puedes hacerle referencias para que vaya incorporando el contexto del prompt anterior, ¿no? O sea, como, por ejemplo, no me repitas noticias, ¿no? Si ya las has hecho antes, no me las vuelvas a hacer, ¿no? O sea, cosas de ese tipo también se pueden hacer. Han prometido que Tasks va a estar en la versión gratuita, pero tampoco han dicho cuándo, así que, bueno, que sepáis que eso está ahí y que es una cosa interesante. Tiene limitación Notebook, no te sé decir de memoria, pero es difícil llegar. O sea, yo le he puesto a prueba y es como, tienes que subir muchos documentos y muy grandes para llegar. Creo que la limitación es más del número de documentos que del volumen de texto que hay en los documentos, pero eventualmente sí que puedes llegar. También, como os he dicho, como lo puedes segmentar, pues está fácil, porque si tienes muchas cosas de distintos temas y ves que no te caben, pues nada, sepáralo por temas y te llevas unas cosas a un cuaderno, otras cosas a otro, otras cosas a otro. Es bastante, a mí me ha resultado impactante y como os digo, al principio un conversador más de PDFs, pero luego hemos ido encontrando que
que tiene bastante más chicha. Así que iba a empezar por la... ¡Ay, solo hay dos! Sí. Ya, entonces, bueno, pues sí, hay límite, pero no... los que lleguéis nos decís, ¿vale? Pero no es un límite de estos fácil de alcanzar. O sea, puedes meterle mucha caña. Por cada pregunta, gracias ChatGPT, gracias por esta pregunta también. Se consumen varios litros de agua porque se usa para enfriar los procesadores. Correcto, hay dos costes ecológicos que tiene la IA generativa, pero tampoco aquí es fácil enseguida. Claro, esto es como muy sensacionalista, ¿no? La IA generativa, no sé cuál, coste ecológico, perdona. La nube tiene un coste ecológico, Google tiene un coste ecológico, Google Buscador tiene un coste ecológico, la ofimática de Drive tiene un coste ecológico. O sea, esto no es nuevo, ¿vale? Todo sistema digital del mundo, como se utiliza hasta ahora, tiene un coste de, sobre todo, dos tipos ecológico, el consumo directo, que se podría medir en huella de CO2 que tienen los sistemas que utilizamos, y el coste de refrigeración en agua. O sea, para refrigerar los sistemas, que el calor que generan es brutal, se utiliza refrigeración. De hecho, hay muchos centros de datos, no sé si habéis leído, construidos en entornos polares. O sea, en aguas súper frías. Hay entornos experimentales construidos debajo del agua. O sea, hay algunas compañías que tienen centros de datos metidos bajo el agua para que el agua de mar refrigere los sistemas. Lo cual, por otra parte, claro, ahora no, porque todavía es a pequeña escala, pero tiene un riesgo brutal de generar calentamiento en el océano. O sea que aquí no hay solución perfecta. Entonces, por una parte, se está intentando acercar al frío a los centros de datos para refrigerar más y mejor, más barato y con menos coste ecológico en principio. Y se está intentando lanzar, acercar a los centros de datos a los sitios en los que más energía limpia se produce. Y aquí la energía limpia tiene una dicotomía muy importante, y es la nuclear, es limpia. Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. No me pronuncio, ¿vale? Pero que sepáis que están las dos opiniones encima de la mesa. Y de hecho hay muchas centrales nucleares, unas cuantas, que se han abierto o que se han permitido el último año a cuenta de poner centrales nucleares modulares. Claro, parece modular y parece que es otra cosa, pero es una central nuclear, cerca de centros de datos para que puedan consumir energía. O sea, el ritmo al que crecen los centros de datos es brutal, ¿no? Y la IA generativa pues está tirando también del asunto. Pero como os digo, es un tema, efectivamente es así, no es un tema nuevo de la IA generativa. En la última sesión, en la 6, hablaremos un poquito de costes, riesgos, beneficios. Haremos un poco ese análisis legal, ético y de responsabilidad que tiene la IA generativa y el resto de sistemas digitales. Lo que tiene la IA generativa es que multiplica por bastante el consumo anterior. Decían al principio que una conversación en ChatGPT era 10 veces más costosa ecológicamente hablando que una búsqueda en Google. Es difícil hacer la medición porque no se publican, no se hacen, y si se hacen no las publican. Si hay mucho investigador haciendo estas mediciones, y a la vez los sistemas están cada vez buscando más optimización, con lo cual sería difícil decir cuánto de más consume una búsqueda de IA que una búsqueda convencional, pero sí podemos hablar de que está por encima y significativamente por encima, pero no está exponencialmente por encima, ¿vale? No tenemos una IA que está consumiendo vasos de agua cada 2x3. También os digo que la IA, los sistemas de razonamiento, reasoning models, ahí sí que estamos hablando de multiplica por 10, ¿no? O sea, un poco el 20 a 200 que nos ha puesto OpenAI, probablemente sea una medición interna o responde a una medición interna de cuánto más de caro energéticamente hablando y por tanto ecológicamente hablando es conversar con un modelo de razonamiento que conversar con O1 o con O3 que conversar con O4 con un modelo clásico de lenguaje. Parece mentira que solo 2 años después estamos hablando de modelos clásicos y de modelos de razonamiento. Vale, pues 3 preguntas, me he perdido una. Notebook, número ilimitado de cuadernos. Sí, si lo divides en cuadernos independientes, te va a separar la información, claro. Entonces, divídelo en cuadernos independientes en la medida en la que los temas sean independientes. Por ejemplo, si una asignatura no te cabe, en la medida en la que en esa asignatura el tema 1, el tema 2 y el tema 3 sean independientes, puedes hacerte un cuaderno del tema 1, un cuaderno del tema 2 y un cuaderno del tema 3. Pero obviamente cuando conversas con el tema 3, no estás conversando con toda la información del tema 1. O sea que sí, aquí siempre el límite te perjudica. O sea, si llegas al límite, pues es una faena porque puede ser más interesante dentro de un tema. O sea, imagínate un científico que tiene, yo qué sé, 8.000 artículos científicos indexados importantes para su área de conocimiento, obviamente no le van a caber en un cuaderno de notebook y probablemente tendrías que contratar un sistema RAG de pago para hacerlo. La buena noticia aquí es que los sistemas RAG te pueden, o sea, no es un límite técnico, ¿vale? Un sistema RAG te puede indexar
O sea, meter una base de conocimiento de miles, yo diría millones de documentos. O sea, eso no es un reto técnico. Otra cosa es el reto del servicio que tenemos acceso gratuito. Ahí te han puesto un límite porque obviamente están perdiendo por cada consulta que hacemos. Entonces quieren limitar su coste, quieren limitar y ver dónde estará el negocio, dónde no estará el negocio. Y seguramente Notebook, mi apuesta aquí, y seguramente me puedo equivocar, pero mi apuesta es que no estamos muy lejos de que Notebook tenga un modelo de pago y un modelo gratuito con diferencia en la funcionalidad y con limitaciones en el acceso en el modelo gratuito. Gracias, chicos y chicas, por vuestras preguntas. La investigación profunda y el razonamiento, ¿qué diferencia tienen? Como son nombres que se acaban de inventar, no me atrevería a decir si hay una gran diferencia porque se están inventando los nombres, ¿vale? Entonces están llamando Deep Research algo que no existía hasta hace 6 meses. Entonces, de momento, por lo que yo voy viendo, a lo que llaman Reasoning Models son modelos que dan muchas vueltas a la respuesta, o sea, hacen ese proceso de investigación interna de cómo cómo estructuro tu petición, la analizo de distintas formas, de distintas miradas, combino los resultados. O sea, es como ese proceso que podríamos hacer nosotros dialogando durante unas cuantas horas. Eso los llaman modelos de razonamiento. ¿Cómo lo hacen? Está publicado la mitad de la mitad. O sea que podemos intuir por dónde están funcionando, pero como os decía antes, no lo sabemos del todo. Y están llamando investigación profunda a eso combinado con búsqueda. O sea, combinado con encuéntrame 80 referencias y además, ahora, claro, el modelo de razonamiento también puede hacer el tipo de cosas que es muy interesante. Para responder a esta tarea, vamos a buscar, o sea, además hay cosas que exponen, ¿vale? Los modelos de razonamiento. Os pasaré algún ejemplo para que veáis cómo funciona. Creo que alguno de los links lo tengo. Te va diciendo cómo está razonando, te va diciendo lo que les interesa decir, ¿eh? No, o sea, no está haciendo más cosas de las que publican, pero te va diciendo. Para responder a tu consulta, voy a buscar en internet artículos científicos de no sé qué. Y luego los busca. Y dice, pues ahora voy a buscar también no sé cuál. O sea, hace la búsqueda también razonada. Entonces, digamos que la combinación entre búsqueda y razonamiento es lo que están llamando Deep Research. Pero relativo, porque creo que llama Deep Research DeepSeek, y DeepSeek diferencia búsqueda de razonamiento. Entonces, son nombres que se acaban de inventar y cómo los acaban utilizando. Pero vamos, sí que es distinto solo razonamiento que razonamiento más búsqueda. Y el razonamiento más búsqueda es lo que es la bomba. Porque ahí es no solo un documento muy bien pensado, entre comillas bien pensado, acordaos, siempre que hablo de un verbo humano, entre comillas para las máquinas, sino un documento bien pensado, enriquecido con 150 referencias encontradas en Internet, actuales, bien buscadas y que de verdad estoy incorporando dentro de mi informe, dentro de mi proceso de resultado. Vale. 6 minutitos, a ver qué puedo contestar. Voz avanzado, octubre 24, versión gratuita y grito. Vale. El modo voz avanzado de ChatGPT no os lo enseño porque no se tiene un filtro en Google Meet y cada vez que intento enseñar un modo voz avanzado oís la mitad de la mitad. Entonces os haré una grabación si os la paso por algo. El modo avanzado es en el que le conversas con ChatGPT en el móvil y en lugar de te escucha, espera un poco y te contesta, la interacción es más natural. Y además la voz es como más tonal, tiene más entonación, tiene más matices. Le puedes decir que genere más emoción. O sea, le puedes decir, dímelo mejor, dímelo más fuerte, dímelo con intensidad, no sé cuál, y va cambiando y modulando la voz. Y además le puedes cortar. O sea, como es más dinámica, es más directa la interacción, es lo que te os decía, el modo multimodal. No es tanto ese hablo, espero, me contesta, espero, vuelvo a hablar, espero. Es mucho más cómodo. Y eso está publicado desde octubre de 2024 en ChatGPT. Lo podéis probar, ¿eh? ChatGPT, os instaláis la aplicación móvil y todas tienen el modo gratuito, limitado a un tiempo, el modo de voz avanzado. Y la versión live video, en la que además de hablar, puedes incorporar tu cámara en la conversación y puedes decirle, ¿qué estás viendo? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora que no sé cuál? ¿Y aquí en este gráfico qué hay? ¿Y qué me dirías si estás viendo esta web? ¿Dónde tendría que hacer clic? Eso solo está en las versiones de pago, actualmente, que yo sepa. Y todo eso es multimodal. O sea, todo eso lo está construyendo ChatGPT con una IA que ya no está solo el lenguaje por un lado, la imagen por otro, el vídeo por otro, sino que está todo integrado en una IA que tiene más capacidades y que puede generar respuestas multimodales y puede incluir entradas multimodales de vídeo, audio, voz y texto.
Espero haberte contestado suficientemente a tu duda. Gracias. Vale, del cuaderno, que vale, efectivamente es un documento, cuaderno nuevo, o os puedes sumar documentos al cuadernos que ya tengas. O sea, si varios documentos tienen que ver, los puedes sumar a un cuaderno que ya tengas. Entonces tú misma discriminas cuántos cuadernos quieres. Yo mi sugerencia aquí sería que los hagáis temáticos y que en cada cuaderno subáis los documentos y las informaciones que tienen que ver con ese tema. Súper interesante. Yo tampoco, o sea, como os digo, a mí me ha ido ganando Notebook LM, ¿eh? O sea, cada vez veo más interés, más utilidad y además particularmente en la vida universitaria. Artifacts, ¿qué ventajas tienen? Creo que solo el hecho de separar el resultado de la conversación ya es interesante. Entonces eso ya es una ventaja y eso es tanto Canvas como Artifacts. Lo están también metiendo otras compañías, van un poco por detrás, pero también lo están intentando meter. Claude además tiene la ventaja de que los artefactos te hacen esa interpretación directa entre un texto que se ha generado y la visualización de ese texto. Eso es muy útil para pequeños gráficos como en SVG, para mapas mentales y flujogramas con Mermaid, para HTMLs, si generas código HTML, código enriquecido, código coloreado, o sea, texto enriquecido, coloreado, con negritas, con formato, ¿no? Para eso es muy interesante, porque en la misma conversación estás generando el resultado y estás viéndolo ya, pues, el resultado final, digamos. No tienes que copiarlo, pegarlo e irte a otro sitio. Pero eso solo lo tiene Claude de momento, no lo tiene OpenAI, ChatGPT. Entonces, la mayor ventaja para el día a día, desde mi punto de vista, es esa separación entre el resultado y la conversación. No sé si, claro, es que depende de cuánto hayáis utilizado la IA. Si habéis utilizado poco el LMS, a lo mejor hay poca diferencia, pero cuando tú ya quieres de verdad producir un resultado interesante, imaginaos que quieres hacer un informe comparativo sobre, yo qué sé, una época y otra, o sobre un documento que acaba de hacer un autor y un documento que tiene otro autor. Vale, pues tu objetivo es hacer un informe. Entonces tú le metes al chat y empiezas a ver, compárame estos dos informes y te los compara. Y sigue, bueno, y dime más diferencias si te las dice. Pero si eso quieres llevarlo a un informe al final, tendrías que empezar a copiar y pegar de todos los sitios. Y mira, me copio esto, lo pego, me copio esto otro, lo pego. O sea, vas como teniendo que integrarlo aparte. Si lo haces con un artefacto, con un canvas, desde el principio tienes el resultado. Entonces vas mejorando ese resultado. Dice, añade al informe un nuevo apartado que haga no sé qué. El informe además lo puedes pautar. Puedes decir, un informe estructurado en las siguientes partes. 1, introducción. 2, no sé cuál. 3, no sé qué. Entonces el informe lo vas enriqueciendo y siempre tienes por un lado el resultado y por el otro lado la conversación.